Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. El agua es agradable. Si a Destiny le hubieran dicho que estar bajo el agua de la bañera se sentía tan relajante, lo hubiera hecho más seguido. Ahora que sabía que podía respirar bajo el agua, quería disfrutar esto el mayor tiempo posible, a pesar de que a veces venía Inko a decirle que se saliera del baño de su cuarto porque Izuku ya había salido del de la habitación. Solo recibía el sonido de alguien soplando burbujas bajo el agua con un burp, burp, burp constante. No entendía por qué se sentía tan a gusto ahí. Desde ayer que regresaron de aquella cueva se sentía atraída al agua, y desde hace una hora estaba ahí metida desde que Izuku se bañó en el cuarto de ellos. De repente fue sacada de sus pensamientos cuando la puerta fue tocada por el peliverde. Llevas ahí 2 horas, ¿vas a salir o no? La voz del chico, por más que la hizo sentir aún mejor, no quiso salir. Ante eso Izuku suspiró y entró sin pedir permiso y se sentó en la orilla de la bañera. Te vas a volver una pasa si te quedas ahí por más tiempo. Destiny sacó la mitad de su cuerpo del agua y recostó su cabeza húmeda en el regazo del pecoso como si fuera una especie de gato acuático. Aún mantenía su sonrisa ahora con el ojo cerrado y la mitad inferior de su cuerpo aún sumergido en la bañera. Izuku sintió como su short se mojó con el agua que escurría de su cabellera plateada. Sin embargo, eso no le molestó y puso una mano sobre la cabeza de la chica con delicadeza. ¿Lista para salir?, le preguntó con una pequeña sonrisa. La chica lo miró con su ojo izquierdo. En él había un extraño brillo, el cual no era de su aura, pero ahora aparecía cada vez que veía a Izuku desde hace horas. Esa mañana fue rara. Flashback. Los ronquidos de Izuku eran lo único que se escuchaba en el cuarto. No había rastro de la peli blanca. La puerta fue abierta por Inko. Izuku, Destiny, el desayuno está. ¿Dónde se metió ahora? Izuku abrió los ojos tallando sus párpados con notable molestia por el despertar repentino. Otra vez se escapó. Gruñó frustrado no viendo a Destiny en su cama. Se quiso levantar, pero un peso lo evitó. Su cara se tornó roja mientras movía las sábanas, dándose cuenta de que Destiny estaba encima de él usando su pecho como almohada mientras lo abrazaba. Ella bostezó, miró a Izuku y recibió su despertar con una dulce sonrisa de ojo cerrado. Jeje. Izuku se desmayó. Exclamación de apertura, interrogación de apertura, punto punto punto, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Destiny casi entra en pánico al ver que el aura de Izuku desaparecía, indicando que cayó inconsciente por completo. Inko parpadeó un par de veces por la incredulidad. Ahora que recordaba, Izuku se ponía extremadamente nervioso si estaba demasiado cerca de una chica. Cosa irónica si tomas en cuenta que anoche se besaron casi 10 veces, contando ida y vuelta, en aquella cueva subterránea, cosa que Inko no necesitaba saber todavía. Si le preguntabas seguramente ni él tendría una respuesta para eso. Fin del flashback. Destiny seguía con su mejilla sobre el muslo de Izuku, uno de sus brazos rodeaba la espalda del chico mientras él le acariciaba la cabeza. Te traje una muda de ropa para que te cambies. Señaló la ropa que estaba en la tapa del inodoro. No puedes estar todo el día en la bañera. De hecho, ella sí podía hacerlo ya que no tenía la más mínima arruga a pesar de haber estado 2 horas bajo el agua. Pero Izuku en general no quería que estuviera tanto tiempo ahí. La propia fisionomía de Destiny era algo que desafiaba la biología del cuerpo humano. Incapacidad de arrugarse por humedad, cosa de la que hasta ahora se percataron, y pulmones 100% humanos capaces de sobrevivir extrayendo el oxígeno del agua que respiraba. Su compañera, Tsuyu Asui, tenía una habilidad parecida, pero sus pulmones no eran humanos, eran los pulmones de una rana en un cuerpo humano. Destiny era otra cosa totalmente distinta. En el chequeo de Recovery Girl hace 2 meses debería haber aparecido algo relacionado, pero nada, no hubo nada fuera de lo común más allá de que su aura no dejaba que RG la curase del todo. Esa semana del hospital fue horrible para ella. Los únicos momentos en los que de verdad estaba tranquila era durmiendo o con una esporádica visita de Izuku de 1 o 2 horas. Por eso era sorprendente que ella tenga esa habilidad. La chica se sentó en la bañera de nuevo. Izuku hizo lo posible por apartar la mirada mientras la albina se vestía. Al terminar le hizo señas a Izuku para que se destape los ojos y él vio que ahora la joven vestía un suéter negro y un pantalón de tela.
Poco después ambos salieron del baño, Destiny se secaba el cabello con una toalla mientras Izuku se llevaba su ropa a la lavadora con el resto del cesto de ropa sucia para poder lavarla con detergente y suavizante. Aunque Izuku lo intentaba ocultar lo mejor posible, era obvio que tener cerca a una chica desnuda lo ponía de nervios. ¿A quién no? Aunque Destiny no tenía un cuerpo voluptuoso, para nada, hasta se le podía considerar una chica plana al nivel de su compañera Kyokahiro, sin embargo, tenía cierto encanto que iba más allá y hacía que no le envidiara nada a una chica con curvas. Deja de pensar. Izuku estrelló su cabeza varias veces en la pared, para acto seguido prender la lavadora. Destiny llegó a la cocina donde Inko ya estaba preparando el almuerzo mientras se estiraba, la peliverde se dio cuenta de su presencia de inmediato. ¿Al fin saliste? Pensé que estarías ahí todo el día. Pues, no me hubiera molestado. Pareció que ignoró la pregunta y se acercó a ver qué hacía la mujer notando que estaba pelando papas, sus ojos se iluminaron con curiosidad inocente. ¿Quieres ayudarme? Preguntó Inko con intriga en su rostro. ¿Segura? La peliblanca asintió con una sonrisa de oreja a oreja, dispuesta a intentar algo nuevo para ella y disfrutar de la experiencia de cocinar por primera vez. Literalmente 20 segundos después. ¿Cómo te cortaste friendo un huevo? La albina tenía varios pequeños cortes en su dedo producto de habérsele ocurrido usar un cuchillo para picar un huevo en la sartén y tenía una cara de dolor mientras gotitas de su sangre caían al piso. Guay, 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 guay. Soltaba quejidos de dolor mientras Inko le ponía unas benditas en sus cortes. La sartén perdió su particularidad antiadherente por los raspones que ahora presentaba. Izuku salió del cuarto al escuchar el grito de su madre topándose con Destiny y poniéndose benditas en la mano derecha y jadeando de dolor. Al final, sigue siendo una niña, ¿no? Pensó para sus adentros con una ceja alzada. Un rato después Destiny había decidido usar palillos en vez de cuchara para comer, cosa que fue demasiado fácil tomando en cuenta que era su primera vez haciéndolo. Izuku la guió en el proceso hasta que ella se acabó su comida mientras Inko los miraba. ¿A dónde fueron anoche? Soltó de repente la peliverde, una mirada inquisitiva en sus facciones. Izuku trató de apresurarse en decir algo al respecto. Ella quería salir a caminar, la acompañé y acabamos cayendo a un lago. Destiny lo acompañó con un par de asentimientos. Inko se quedó analizando la reacción del chico y Destiny, suspiró queriendo dejar eso de lado, prefiriendo confiar en su hijo ya que creía que tenía una buena razón para ocultar lo sucedido. Izuku por su parte no había recibido nada de noticias de Olmig por ahora, asumió que estaba ocupado en algo más así que no indagó más al respecto y decidió dejarlo hacer su trabajo. Una vez el desayuno se acabó, Izuku tomó una ropa deportiva y se dispuso a salir a correr, se puso las mancuernas en brazos y piernas y estaba por salir hasta que Destiny apareció vestida igual que él con ropa de entrenamiento. ¿Quieres venir, eh? Ella asintió. Por supuesto. Bien, no te quedes atrás. La animó flexionando el brazo con una sonrisa retadora, que en unos minutos desaparecería. Los dos salieron a las calles, Inko no se opuso, creyó que Izuku conversaría con ella tal como le dijo Isashi que lo haría antes de comenzar a maldecir que tenía que ir a trabajar. El cielo estaba nublado, cosa rara en esta época del año, pero a los jóvenes eso no les molestó, o al menos a Izuku ya que Destiny parecía igual de incómoda que siempre respecto a la lluvia y a las gotas de rocío que presagiaban una tormenta que duraría todo el día. Pero con Izuku se sentía más segura al respecto. Era extraño y a la vez fascinante para Izuku el cómo ella le tenía miedo a la lluvia, pero no tuvo ni pizca de temor en lanzarse a ese océano subterráneo. Aunque le molestó un poco que Destiny se viera obligada a bajar su velocidad solo para no dejarlo atrás, tal vez Izuku sea rápido, pero era un futbolista de preparatoria promedio, no podía ir más allá de 15 a 17 km por hora por sprints de 2 minutos, Destiny podía mantenerse durante casi 10 minutos rozando los 30 km por hora sin detenerse. Era hasta humillante para él, pero entendible, ya se sabía que Destiny tenía un físico excepcional a pesar de no tener un cuerpo marcado y verla en acción en aquel hospital se lo confirmó. Era rápida en tierra y extremadamente ágil bajo el agua. Ella se giró a verlo para esperarlo, y Izuku llegó con ella en 2 segundos, trotaron más despacio antes de volver a dar un sprint, y así sucesivamente, nadie podía mantenerse corriendo para siempre. Ni siquiera Olmigt en su mejor momento. Así que no es un defecto bajar el ritmo aunque estés entrenando, el objetivo es fortalecerte, no fatigarte hasta no dar más. No tardaron en llegar a la playa de Agobá, donde descansarían un rato en el muelle, los vientos eran más fuertes que de costumbre por la llovizna que caía.
Izuku tenía las piernas en las rodillas, jadeaba un poco pero Destiny apenas había empezado a sudar y justo ahora se estaba estirando. Ahí vamos, esa resistencia tuya es injusta. Se quejó, jadeando sin aliento. No puede ser que yo haya entrenando tanto para aguantar este recorrido y vienes tú de la nada a aguantar quién sabe cuánto más en comparación. La albina sonrió nerviosamente mientras se rascaba la cabeza. ¿Había sido su culpa tener esas capacidades físicas? No pudo evitar agachar su cabeza a manera de disculpa, pero Izuku solo dejó salir una exhalación. Olvídalo. Él se apoyó del barandal del muelle, viendo cómo las gaviotas regresaban a tierra firme ante la subida de la marea. Destiny se le unió al poco rato sintiendo la brisa del mar. No había nadie en la playa, solo autos que pasaban por la carretera cercana sin molestarse en ver a los jóvenes. Escuchaban el sonido de las gaviotas cacareando como gallinas con su respectivo sonido agudo que parodiaba a las águilas. Destiny será capaz de respirar bajo agua salada. Izuku hizo una simulación de ese escenario en su mente, llegando a la conclusión de que era un 50-50 que no estaba dispuesto a tratar de averiguar. A veces me pregunto de dónde saliste. La chica lo miró cuando él dijo eso. No había expresión en su cara incluso cuando se encogió de hombros. La chica vio a lo lejos en la calle a un héroe saludando a un niño y dándole un autógrafo. Se quedó quieta, solo observando. Izuku la trajo de regreso a la realidad. ¿Qué te pasa últimamente? Te quedas viendo a la nada y... La albina lo interrumpió señalando al héroe cargándolo en su hombro mientras el padre del chico le sacaba fotos. Sucede seguido. Un fanático pidiendo un autógrafo a un héroe desocupado. Mencionó Izuku, aunque Destiny no pareció satisfecha con eso. La peliplateada vio su mano, su aura de píxeles se manifestó en su brillo azul característico mientras unos lentes se formaban en su rostro. Eso es. Izuku quedó expectante. La albina pudo ver a kilómetros después de copiar el Kirk del héroe pudiendo apreciar edificio cercano con lujo de detalles. Se sacó los lentes y los puso sobre los ojos de Izuku, quien se asombró al ver eso. Acaba de compartir un Kirk con alguien. Pensó sin palabras para describir esto. Para Destiny parecía algo relativamente normal de hacer, pero esto era más de lo que parecía. Acababa de copiar un Kirk de mira telescópica y le acababa de dar esa visión a alguien ajeno a ella. ¿Cómo diablos? Izuku sintió como Destiny le quitaba el lente y desaparecía el objeto de píxeles. El héroe a lo lejos se fue, al percatarse de las miradas de ambos jóvenes, les dio un saludo a ambos antes de irse. Entonces recordó todas las veces que había copiado un Kirk, siempre lo usaba mejor que el usuario original como si los potenciara o hiciera más versátiles. Luego, la pregunta que le iba a hacer en el hospital luego de lo de Firestorm atravesó su cabeza como un rayo al momento. Destiny, tú, vaciló un momento. ¿Quieres ser una heroína profesional? La albina lo miró, pensó en no decirle todavía debido al cómo él se lo tomaría, pero después de lo de esa cueva sentía que no tenía que ocultarle algunas cosas. A Izuku se le hizo un nudo en la garganta cuando ella le sonrió alegremente mientras asentía. Sí, eso quiero. Ay Dios, pensaba el peliverde, frotando su cara con una de sus manos. ¿Por qué me haces esto? La chica lo miró, la frustración era palpable en el rostro de su cuidador. Izuku empezó a caminar, Destiny lo siguió de cerca, llegaron a un pequeño techo en el centro del muelle para refugiarse de la lluvia que caía a cántaros ahora. Ambos se sentaron en las bancas que habían ahí, cada uno a un lado de la otro. Izuku la miró seriamente. ¿Por qué quieres ser heroína? Le preguntó, eso parecía haberla tomado por sorpresa. La chica sacó una pequeña libreta y un lápiz y procedió a escribir en katakana lo que quería decir. Quiero entender por qué los héroes y villanos son lo que son. ¿Por qué eligen ese camino y por qué no otro? ¿Y es necesario que tú seas heroína para averiguar eso? Ella asintió, escribiendo algo más. También quiero saber mi origen. Tal vez encuentre las respuestas que necesito así. Ajá, eso dijiste de aquella cueva y solo sirvió para saber que puedes respirar bajo el agua. La albina hizo un puchero, no entendía el repentino cambio de actitud del pecoso. Izuku aún no terminaba, ¿estás siendo honesta con esto? Ella bajó un poco la mirada hacia las tablas del muelle, una mirada acomplejada se dibujaba en sus facciones que indicaban que no sabía cómo reaccionar o contestar. Se limitó a mostrarle su celular con aquella noticia donde ella aparecía. Heroína anónima salva a la heroína Mirko de ser asesinada esta tarde, era lo que se leía, las autoridades aún investigan de quién se trata. Luego de eso Destiny escribió en su libreta lo siguiente. Quiero descubrir cuál es el sentido de mi vida salvando más vidas. ¿Cómo hiciste tú cuando me encontraste?
No me digas eso mientras me miras con tanta inocencia, pensaba el chico, Destiny, hacer el trabajo de un héroe es. La chica lo miró confundida con su duda, y Zuko por su parte tenía una expresión de compasión y melancolía por alguna razón que la albina no entendía. Mamá, ¿puedo ser un héroe como Olmig? Lo siento, Izuku. Lo siento, sí, yo soy Olmig. Ser un héroe es demasiado peligroso, tengas un Kirk o no, seas fuerte o no, seas el más valiente o el más miedoso. Incluso yo acabé así. Decirte que lo intentes sería simplemente decirte que vayas al matadero, muchacho. No presumas más de lo que puedes hacer, Erasereat. Nomu fue hecho específicamente para derrotar a Olmix. No habrá más entrometidos hoy. Mala suerte, chico fan. Culpa a tus tan amados héroes de tu muerte. Izuku regresó a la realidad despejando su mente de esos recuerdos amargos mientras la lluvia lentamente se iba despejando mostrando un cielo azul iluminado por la luz dorada del sol. Se detuvo un momento para girarse a ver a su acompañante, con voz titubeante dijo. Si fuera mi decisión. Yo no quisiera que te volvieras una heroína. Al llegar a la playa miró a Destiny con una expresión seria en su cara, la expresión de la albina se retorció en incredulidad de repente. ¿Qué? ¿Por qué, dices que no? De hecho ni siquiera Izuku se podía creer lo que acababa de decir, pero decir que estaba de acuerdo en ver a Destiny y arriesgando su vida por una corazonada era algo aterrador. Eres demasiado impulsiva, apenas eres consciente del mundo que te rodea, tu idea de los héroes y villanos es interesante pero demasiado optimista para ser llevada a cabo. Izuku empezó a hablar, su rostro de seriedad y negación lo decía todo, Destiny ahorita tenía que hacer caso y ya. Hay villanos que simplemente no tienen razones para hacer lo que hacen, solo van porque les parece divertido, hay algunos que hasta sienten placer al arrebatar vidas de otros. Destiny intentó escribir algo en su libreta, pero Izuku puso su mano encima deteniendo su escritura a medias. No, aquí es donde guardas eso y escuchas a quien se preocupa por tu seguridad. Dijo en un tono firme. Te lo dije, quiero que avances pero no si es a costa de tu vida. Tienes el sentido heroico pero nulo sentido de autointegridad. Además de que tu estado mental no es el adecuado para eso. Lo siento, pero no puedo dejarte ser una heroína. La chica se quedó petrificada, era la primera vez que Izuku la regañaba así, ya no diciéndole que no debería, era directamente una prohibición. Y no entendía las razones de él para hablar así siendo que si era consciente de eso era un héroe. Para. La escuchó susurrar extremadamente bajo que se detuviera, podía sentir un tono quebrado en ella por el temblor de sus labios mientras su cabello le cubría su único ojo. Izuku por su parte se sentía como una basura, sabía que lo que decía viniendo de él era la mayor de las hipocresías. No solo ser héroe le salió bien, sino que a pesar de conocer el riesgo, sigue pero es porque el One for All le exigía esa carga, la cual no quería que nadie más cargara. Si Uraraka no hubiera estado lo suficientemente consciente en la prueba, él se hubiera caído de cabeza desde 30 metros de altura muriendo al instante, incluso siendo un futbolista el One for All le exigía un riesgo físico que en ese momento pagó con 2 piernas y un brazo, actualmente lo tiene controlado con el 5% como máximo en todo su cuerpo, pero es porque las circunstancias se lo ordenaban para no quedar inválido cada que usaba ese poder. Casi muere 3 veces en el uso. Eso fue aterrador, de no ser por Tsuyu, Olmig, Bakugo, Todoroki y Snipe ahora mismo estaría más que frío en un ataúd y a Destiny nunca la hubieran encontrado y habría muerto de una infección o por el shock. Destiny lo miró con la mirada agachada, apretaba un puño y su cuerpo temblaba un poco. ¿Pudiste con 4 villanos hasta ahora, no? La chica se percató de lo que dijo, su memoria viajó a ese banco donde salvó a Isashi, luego aquella vez en la finca de la familia del mencionado, después aquella noche en aquella tienda y finalmente cuando salvó a Mirko de aquel tal Firestorm. Izuku le extendió la mano, pelea conmigo, aquí y ahora. Destiny ahora alzó su única ceja en duda. ¿Quieres ser heroína? Izuku se puso en posición de combate básica. Gáname antes. Pondré a prueba tu decisión. Izuku luego de esas palabras abrió los ojos como platos viéndola a ella. Cuando te conocí, empezó a pensar, recordando cuando la encontró en ese callejón, te veías tan pequeña, tan vulnerable que solo pude pensar en ponerte a salvo lo más pronto posible. Nunca pensé que esa niña que parecía que se desmoronaría en un instante con la mínima brisa. Pudo ver el destello emerger del ojo izquierdo de la niña. Me miraría con esa cara tan determinada. Izuku sonrió, una gota de sudor bajó por su mejilla mientras líneas rojas se marcaban en su puño antes de que salieran los rayos verdes característicos de su Kirk.
Muy buen, demuéstrame que me equivoco. La copia del One for All se manifestó en la mano de Destiny en cuanto copió el aura de Izuku. No quiero hacer esto pero, tengo que hacerlo, ¿verdad? Con la poca seguridad que pudo reunir, copió la posición de Izuku. Un segundo después, Izuku se lanzó cargando su Kirk en su pierna, siendo bloqueado por ella al instante. La albina intentó derribarlo pero Izuku aprovechó eso para hacerle una llave, no obstante el torso de Destiny giró sobre sus talones para zafarse y después bloquear una patada circular. Izuku se lanzó contra ella con un puñetazo cargado, el cual fue inmediatamente detenido a medio camino por la palma cargada de píxeles y rayos celestes de Destiny. ¿En serio es irritante que domines este Kirk como si nada? Pensaba frustrado alejándose. No quiero hacer esto, pero si debo volverme un muro a vencer para asegurarme de que estés bien, entonces tomaré ese papel encantado. Con una nueva convicción, Izuku se lanzó contra ella de nuevo, sabía que contra ella había una posibilidad de pérdida-derrota del 50-50, todo dependía de cómo usaba cada quien el Kirk de Olmigas. Ya habían entrenado juntos su combate antes, pero esto era otra cosa que por alguna razón, era emocionante para ellos. Al finalizar se determinaría si Destiny sería heroína o no. Se le daría algo que Izuku nunca tuvo hasta ya muy tarde. Alguien que le muestre el mundo sin caer en un extremo u otro. Los golpes y patadas sonaban. Entonces el cuerpo de ambos se recubrió de relámpagos verdes y celestes respectivamente, ambos lanzaron una patada que chocó en el brazo del otro, bloqueando y siendo ambos arrastrados algo lejos pero ambos volvieron la mirada rápidamente dejando una estela de luz de sus respectivos colores. Para demostrarte que no estás lista todavía. Para demostrarte que sí puedo. Te voy a vencer. Pensaron ambos alistando sus respectivos ataques. Hora. 5:03 p.m. Ubicación. Japón. Musutazu. Casa Midoriyaya. Inko se hallaba tranquilamente escribiendo su papeleo del hospital en la comodidad de su casa con una taza de té de manzanilla al lado. El doctor que la atendió hace 2 semanas le dijo que esa bebida le ayudaría con el estrés y si bien dudaba que le sirviera de algo al menos su sabor era bueno al echarle azúcar. Tener a Destiny en la casa desde hace casi 2 meses era una experiencia de montaña rusa que definitivamente no esperaba la primera vez que le hablaron de ella. Aunque han sabido sobrellevarlo todo, era obvio que lo que ella necesitaba era más que simplemente un hogar al cual regresar. La puerta fue tocada haciendo que Inko se gire poniendo su taza para los nervios en la mesa, más adelante se arrepentiría por eso. Al abrir la puerta lo primero que vio fue a Isashi, lo segundo fue a Izuku y a Destiny con algunos moretones, mientras la vena en la mejilla de Isashi parecía crecer hasta casi reventar de ira reprimida. Le dio un empujón a ambos jóvenes para que entren y les dio una sola orden. Siéntense, ahora, vándalos. Con un escalofrío recorriendo sus columnas, obedecieron sentándose en el sofá grande el uno al lado del otro. Isashi empujó el sillón pequeño ante el grande, tapando la televisión apagada y sentándose con una expresión que lo decía todo, se quitó los anteojos revelando un ceño fruncido muy pronunciado. Entonces, sin aguantar más su cólera, gritó. ¿Creen que el dinero crece en los árboles o que pueden hacer lo que quieran solo porque este pendejo, o sea yo, gana medianamente bien? Multa de 3.000 yenes por usar sus quirks en espacio público, arrestados, llevados a la comisaría donde tuve que sacarlos pagando una fianza de 2.500 yenes multados también por 3.700 yenes por daño a la propiedad, multa de 6.200 yenes. Su maldita bromita me costó casi 14.500 yenes. Bueno, técnicamente si se hace con. Izuku tú cállate, no quiero oír tecnicismos de tu parte, pequeño delincuente derrochador. Destiny alzó la mano. Tú también, ni siquiera pienses en escribir, tú eres la que más problemas tiene, no quiero ni una sola excusa más viniendo de ti. Vociferó furioso, más de lo que se le había visto nunca. Van 2 veces que te tenemos que sacar de la cárcel, en poco más de una sola semana. ¿Tienes idea de lo problemático que es eso? Destiny agachó la cabeza temblando e Izuku poco podía hacer, los dos se abrazaron aterrados de la furia bien justificada de su padre y padre adoptivo. Papá. Váyanse a su cuarto, ya pensaré qué hacer con ustedes después. No quiero verlos por el resto del día. La pareja compartió una mirada antes de levantarse e ir a su cuarto. Inko se puso atrás de Isashi dándole un pequeño abrazo a su marido. Todo va a estar bien. ¿Lo dices en serio o porque no quieres que castigue a ese dúo de tontos? Un poco de ambas, creo. Inko, ya no sé qué más hacer por Destiny, esto ya. Dijiste que le darías una chance. Sí, y me acabó costando un dineral por una tontería que ambos hicieron. ¿Tú nunca hiciste tonterías de joven?
Isashi se frotó la sien, en parte Inko tenía razón, al menos Destiny tenía una razón de peso para ser como era, él en su momento era consciente al 100% de lo que hacía y no le importaba tratar a todos como idiotas por sentirse superior en la única cosa que era realmente bueno. Isashi se levantó, un poco de su kirk de escupitajo ígneo se manifestó en forma de una pequeña flama en su boca al exhalar. Me voy a la cama. Estoy hecho mierda. ¿No vas a cenar? No gracias, no tengo apetito. Con eso se fue, pero entonces escuchó un grito y a Izuku salir con Destiny entre sus brazos, temblando incontrolablemente con espuma saliendo de su boca. Papá, hay que ir al hospital, a Destiny le dio un infarto. ¿Qué cosa? No tardaron en subir al auto, los dos adultos no se dieron cuenta de lo que se reproducía en la computadora de Izuku. Una imagen de primer plano de ese Nomu que atacó la USG peleando con Olmigas. 3 minutos antes. Destiny e Izuku estaban en la habitación, ambos sentados en la cama de la chica uno al lado del otro. Mi papá es algo dramático. Musitó el chico, tratando de ocultar el enorme problemón en el que metieron a su padre. Ella solo pudo agachar la cabeza. Ey, no fue tu culpa, esta vez el que lo echó a perder fui yo. Destiny le dirigió una mirada a Izuku con el ceño fruncido, eso hizo que el pecoso trague saliva. Ok, no diré nada. Ella por su parte se llevó una mano a la cara, apenas podía creer que Izuku no solo quiso ponerle una prueba sabiendo que solo era cuestión de tiempo para que la resistencia y durabilidad le diera la victoria a ella. Sino que estaba aún más incómoda de que aquel héroe al que le copió su Kirk no dudó en arrestarlos apenas vio el espectáculo de luces celestes y verdes. Denme un respiro, pensó la chica, agotada de tanto en tan poco tiempo. Había estado 2 veces en una celda en tiempo récord. Izuku trató de pensar en cómo aliviar un poco las cosas, antes de que su papá los mate mañana. ¿Quieres ver una película? Descargué un par pero no las he visto todavía. Mencionó poniéndose de pie yendo a su escritorio para encender su computadora. ¿Spider-Man Into the Spider-Verse? ¿O la secuela que salió hace poco? Destiny no entendía el inglés, e Izuku por su parte no se sentía del todo orgulloso de descargar películas en sitios de dudosa procedencia, pero sabía que valdría la pena. Además, tenía un buen antivirus. Se giró a ver a la chica y señaló su mochila. Hay algunos dulces en la mochila. No sé si estoy de humor para una película, pensó decaída la muchacha, pero era una petición de Izuku, así que no podía decir que no. Fue a la mochila y vio algunas barras de chocolate normal y blanco además de algunos paquetes de galletas, ninguna bebida pero eso era lo de menos. Se puso al lado de Izuku arrastrando una silla cercana y este pasó por las noticias, sin embargo se detuvo en lo más destacado. Era un reportaje de hace semanas del ataque a Luzh por parte de la Liga de Villanos. Más específico, cuando el Nomu y el Mit intercambiaban puñetazos a alta velocidad, siendo captados por una cámara de seguridad que había estado grabado todo el enfrentamiento. Ellos fueron los que atacaron mi escuela una semana antes de que te encontrara. Mencionó, sin embargo Destiny tenía la mirada perdida. Tenía varios quirks. Regeneración, superfuerza, y absorción de impacto que luego se descubrió que simplemente distribuía el daño en todo su cuerpo para amortiguar los golpes con su resistencia natural. Fue lo que me inspiró a desarrollar mi Full Cowl. Él seguía hablando con un toque de orgullo en su voz, pero Destiny empezó a sudar helada a mares. La chica empezó a jadear asustando a Izuku, se llevó una mano al pecho mientras su mente es invadida por destellos blancos de fracciones de segundo de eventos pasados que eran difíciles de unir para ella. La imagen de ese monstruo regenerando sus heridas. Se superpuso a un destello de varios monstruos del mismo tipo viéndola fijamente. Mi cabeza. La pobre sentía que su cerebro iba a salirse por sus orejas y cayó al suelo de rodillas alarmando a Izuku, quien se agachó para atraparla mientras veía a Destiny agarrarse el pecho con fuerza. Acaben con ella. Destiny se desmayó, Izuku entró en pánico, revisó su pulso con su oreja sobre el pecho de la chica y salió de la habitación con ella entre sus brazos y una expresión aterrada en su cara encontrando a su padre. Papá, hay que ir al hospital, a Destiny le dio un infarto. ¿Qué cosa? La ambulancia era seguida de cerca por Isashi e Izuku en su auto, mientras en el interior de la misma estaba Inko viendo a los paramédicos atendiendo a la joven que estaba sufriendo inconsistencias en su pulso cardíaco. ¿Qué diablos pasó? Exclamó Isashi apretando el volante. No lo sé, estábamos por ver algo en la computadora y se desmayó al ver.
En ese momento, Izuku se quedó callado sin acabar su oración, empezó a unir nuevas piezas en un rompecabezas que de vez en cuando aparecía en su cabeza desde que conoció a la albina en un subconsciente intento de ayudarla a encontrar su origen. Había encontrado finalmente los fragmentos que le faltaban. Por un momento, todo a su alrededor quedó paralizado mientras las piezas caían en los espacios faltantes. ¿Hay un monstruo ahí abajo? Más ellos fueron los que atacaron mi escuela una semana antes de que te encontrara. Más torturó a un villano. ¿Más quieres ser una heroína? ¿Más quiero saber quién soy más si es necesario que te vuelvas heroína para eso? Y finalmente, la pieza más importante se unió a la ecuación. La nota que Destiny escribió cuando la encontró en aquella escalera del hospital abandonado. Encontré pistas. He recibido piezas de rompecabezas a medida que venía aquí, algo me ha estado guiando hasta aquí. No sé por qué, solo sé que allá abajo están las respuestas que busco. Lo que le escribió Destiny, su exploración en aquella cueva, los arranques instintivos y preventivos que involuntariamente toma para protegerse estando en reposo. Ella no quiere ser heroína, ella subconscientemente quiere casar a los que la dejaron medio muerta en aquel callejón. Pensó para sí mismo al formar el rompecabezas, por lo que él consideraba que era el propósito de ella. Fue la Liga de Villanos. Se giró a ver a su padre. Acelera. El pelinegro no pudo hacer más que obedecer siguiendo a la ambulancia hasta llegar al hospital. La albina fue llevada a cuidados intensivos y fue atendida de inmediato por los profesionales hasta estar fuera de peligro. Una mujer de cabello blanco daba pasos en un lugar lleno de tuberías iluminada con una luz morada, pasaba por varias cápsulas enormes como para albergar a una persona cuyo interior era imposible de apreciar debido al líquido en su interior. Su caso se retrajo y se podía ver una expresión sin emociones acompañada de unos brillantes ojos celestes. Has sido un avance tan significativo para nosotros. Escuchó una voz. Por eso es de mi pesar informarte que, en caso de que algo le sucediera al maestro, se me dijo que había que purgar a la posible reina. Ella escuchó pasos, cada vez más cerca, sus ojos desprendieron una luz morada y azul. ¿De qué se trata esto? Cuestionó en estado de alerta. ¿Tú qué crees? Has llegado a un punto en el que es mejor deshacerse de las posibles amenazas. A lo lejos vio a unos extraños seres caminar directo hacia ella, iban a paso lento sin la necesidad de apresurarse. La chica se puso alerta para analizar sus auras, pero no puedo leerlas. Se dio cuenta al instante de la enorme desventaja en la que se encontraba y empezó a sudar. Podía ver una diversa clase de luces venir de ellos, cada uno de ellos tenía 4 tipos distintos de luces de aura que se movían de modo fluctuante como las olas del agua, mezcladas entre sí, dando como resultado que le sea imposible replicarlas al ser tan complejas de escanear. Oh sí, nunca te lo dije pero... Empezó la voz de nuevo. No estás diseñada para replicar amalgamas. Es una debilidad deliberada que te pusimos. Ahora, sé una buena niña y deja que todo esto cabe. No sin dar pelea. No digas entonces que no te di la opción una escapatoria pacífica. Aprovechó sus reflejos mejorados para evadir un tajo de las garras de un horror oscuro que se abalanzó contra ella, sin tener tiempo de reacción esquivó por los pelos una bola de energía que iba directo a su rostro, luego un largo látigo la sujetó del cuello para acto seguido ser estrellada en una de las cápsulas, reventando su líquido que se empezó a filtrar en el suelo. Un corte en su mejilla la hizo sangrar de esa parte. Se puso de pie, evadiendo un pisotón, pero un pulso fue directo a su mano, y de un momento a otro sus dedos fueron torcidos. Soltó un grito de dolor. Pero ese descuido, hizo que no pudiera ver que una pierna iba por ella y apenas pudo hacerse para atrás para que su cabeza no sea reventada como una sandía, pero su ojo derecho recibió una patada, una tan fuerte que penetró su defensa y que atravesó su párpado y la hizo sangrar de un modo grotesco. Cayó lejos en el suelo, jadeaba, el shock le impedía sentir el dolor, se llevó la mano a la cara y cuando la pasó por su ojo derecho pudo sentir una masa tibia, luego escuchó como algo caía al suelo, al tocarlo sintió una tibia y húmeda masa de carne molida. Esa patada le había reventado el ojo derecho. Gritó, ira, impotencia, dolor, tristeza, confusión. Toda una amalgama de emociones indescriptibles se apoderó de ella mientras daba un alarido tan fuerte que podrías haberla escuchado a varios cientos de metros de distancia. Hubo que dar varios saltos hacia atrás para que no le corten la cabeza mientras hacía todo lo posible por frenar el sangrado de su ahora cuenca vacía. Pero no tuvo tiempo de recuperarse. Acaben con ella. Ubicación. Japón. Musutazu. Hospital Central. Cuarto D. Cuidados intensivos. Hora. 2:45 am.
La albina se sentó en su cama al despertar del sueño en el que estaba atrapada, sintió un dolor fantasma horrible en donde debería estar su ojo y se cubrió la cara con ambas manos. No recordaba nada del sueño, solo las sensaciones como de costumbre, unos cuantos destellos y nada más. Estaba confundida, Destiny sentía como su cabeza daba vueltas y vueltas, tanto que ni cuenta se dio de que estaba en una habitación de hospital. Agarró su cabeza con fuerza mientras jadeaba. ¿Cuánto? ¿Por cuánto tiempo más tendré estos raros sueños? Con una expresión complicada en el rostro, solo pudo mirar la ventana, una lágrima brotó de su ojo izquierdo cuando recordó aquel monstruo que estaba en la computadora de Izuku, no entendía por qué se le hacía tan familiar. ¿Lo había visto antes? ¿Dónde? ¿Por qué se desmayó al verlo? ¿Qué eran esos otros seres de su visión? ¿Hay más allá afuera? Y más importante, ¿cuánto más podría resistirlo? El solo pensar en intentar racionalizar todo hacía que le doliera la cabeza. Me muero de sed, pensó en un momento de calma tras varios minutos metida en sus pensamientos. A ver si entiendo. Suspiró una enfermera. La viste desmayarse del shock, y asumiste que le dio un infarto solo porque, lógicamente, tenía el corazón acelerado por, precisamente, el shock de ver algo que le causó miedo. Ejeje. Rió Izuku nerviosamente. Ese sí. Aún sin haber nunca tenido entrenamiento previo o algo parecido. Ese sí, básicamente. Punto. La enfermera se quedó callada. Punto. Isashi estaba cruzado de brazos, hasta que le dio un coscorrón a Izuku haciendo que baje la cabeza. Tarado, nos asustaste. Gomen Asai. El contexto de la situación es que Destiny no sufrió un infarto, sino que fue solo un shock fuerte que la hizo desmayarse e Izuku, en su inexperiencia obvia por su poco entrenamiento en este campo, asumió que era un infarto al sentir su corazón irregular, el muy idiota no se dio cuenta de que solo tenía el pulso acelerado. Aunque eso hablaba bien de su nuevo sentido de responsabilidad. Inko solo suspiró aliviada de que no había pasado nada malo. Esperen. Habló al darse cuenta de algo. Le pusieron el desfibrilador sin haber sufrido un infarto. Otro coscorrón cayó en Izuku. Este no supo si fue por su ignorancia o porque no tenían cerca a los paramédicos ahora desquitarse con ellos. La cuenta del hospital. Dijo la enfermera dándole un recibo a Isashi, el cual solo lo recibió. Punto. Sus ojos se abrieron de par en par. Otro coscorrón le cayó a Izuku esta vez con más rabia por la suma de dinero a pagar. ¿Qué hice para ganarme este trato? Y encima lo preguntas. Tenga. Isashi le soltó otro coscorrón en la cabeza. Y no te doy otro nomás porque. Al menos no fue tan grave. Hora. 7:56 am. Ubicación. Japón. Musutafu. Casa Midoriyaya. Luego se le dio el alta a Destiny y les permitieron llevársela a casa. Una vez llegaron ella estaba, extrañamente quieta, sentada en una silla viendo la lluvia caer, una de sus manos agarraba la cortina suavemente. No parecía haber cambiado de expresión en todo el día, eso los preocupó a todos, parecía que había estado con la mente en otro lado. Al llegar a casa solo se había puesto un suéter negro de siempre, sus pantalones de tela y sandalias azules, y desde ahí se sentó a ver la lluvia y llevaba casi 2 horas ahí sentada. Izuku se acercó a ella con una taza de café. ¿Quieres? Le preguntó, ella no le contestó, Izuku pensó que estaba molesta con él por alguna razón, y no era para menos, le sorprendía que sus padres los hayan dejado solos de nuevo para irse a trabajar en Isashi a entrenar con el equipo Raven Star para el siguiente partido. Vamos, te hará bien. Izuku se sentó en una silla a su lado. Pensé que no te gustaba la lluvia. De nuevo no hubo respuesta ni reacción, solo miró a donde la albina estaba viendo. Luego, Destiny salió por la puerta de la sala, Izuku tomó los abrigos de ambos y la siguió, confundido por el comportamiento de la chica. Entonces llegaron a aquel lugar que Destiny había estado mirando desde la ventana, e Izuku finalmente pudo ver de qué se trataba. Un gato. Un pequeño gato de pelaje blanco tirado en la calle, sucio, mojado por la lluvia que formaba un charco en el callejón en el que estaba, tieso, posiblemente muerto ya que no parecía respirar, tenía heridas como si algo lo hubiera atacado. Izuku sintió que ella le tomaba de la mano, sin apartar su mirada de aquel gato muerto. Destiny se percató inmediatamente de su falta de respiración al tener un ojo más especializado que Izuku, ese gato no tenía salvación y ella lo sabía, desearía haber ido por él antes y tal vez salvarlo.
Quería que se fuera acompañado, susurró ella muy bajo, necesitarías tener su boca cerca de tu oído para entender qué fue lo que dijo. Izuku lo entendió, Destiny lo había estado mirando incluso desde antes de que pereciera hace ya casi 2 horas y se quedó mirando su cadáver. Esto para Izuku fue algo tétrico ya que, obviamente, estaba viendo un cuerpo sin vida como si fuese un tesoro, pero entendía sus motivos. Destiny aquel día en aquel callejón estaba a nada de morir ya sea por sus heridas, por las cuales tiene tantas cicatrices, o por alguna infección. Ese gato no tuvo su suerte, Destiny se percató de él demasiado tarde. Creo que merece un entierro digno. Dijo Izuku, y fue al armario de su padre de donde sacó una pala de mango de madera y banda roja, luego regresó con ella. Vamos. La chica lo miró y sonrió, ella fue por guantes de jardinero que tenía Inko al lado de una maceta y los dos, en medio de la lluvia y tapados solo con las capuchas de sus chamarras, llevaron al gato en una caja de madera que encontraron a un lote baldío cercano. Destiny sostenía la caja e Izuku cavó un pequeño agujero. Destiny abrió un poco la caja y usó su Kirk para ver el aura del animal, notando que no tenía. Ella normalmente se percata del aura de la gente, pero esto le confirma que no puede ver el aura de aquellos que han perdido la vida. ¿Por qué le tuvo que pasar esto? Su lado compasivo se mostró, tristeza se notaba en su mirada. Él no merecía eso, ¿o sí? Ya sea por un perro, zorro, lobo, lo que sea, no lo hirió por hambre, lo hizo por gusto. No quiero que la gente sufra por esto. Llegó a esa conclusión rápidamente. 28ª emoción descubierta. Compasión. Listo. Suspiró Izuku secando su sudor mezclado con agua de lluvia, el agujero que cavó era lo suficientemente ancho y profundo para meter la caja. Tráela. Pidió, a lo que Destiny obedeció. Pero antes de poder darle la caja escuchó unas voces tras ella. ¿Y al final dónde tiraste al estúpido gato? Ni me acuerdo, ¿viste lo alto que la lanzó ese tipo? Pensé que lo mandaría al espacio. Sí, eso fue genial. 3 sujetos, cada uno mayor al anterior, el flequillo le tapó a Destiny su mirada, lentamente se giró a ver a los sujetos, dejando la caja donde estaba el gato en manos de Izuku. Las palabras de este último llegaron a su mente mientras se acerca a los sujetos que se burlaban de haber matado a ese inocente anima. Eres demasiado impulsiva, apenas eres consciente del mundo que te rodea, tu idea de los héroes y villanos es interesante pero demasiado optimista para ser llevada a cabo. Es cierto, ella lo aceptó. Hay villanos que simplemente no tienen razones para hacer lo que hacen, solo van porque les parece divertido, hay algunos que hasta sienten placer al arrebatar vidas de otros. Su ceño se frunció. Tal vez sea así, pero aún así. Slap. Una cachetada a mano abierta. Fue lo que Izuku pudo escuchar y al levantar la mirada de la caja vio a Destiny, le había dado una cachetada a uno de los sujetos que venían por detrás. ¿Acabas de abofetearme? Cuestionó el tipo frunciendo el ceño. ¿Qué mierda te? Slap. Otra cachetada resonó en el lugar. Los ojos del tipo brillaron en dorado. Pequeño pedazo de basura. En un segundo la chica ya estaba rodeada en un triángulo. Ella ya se lo esperaba, activó su peculiaridad y su ojo brilló en azul. Uno fue por ella, pero le puso la pierna con una barrida para tirarlo, luego otro lanzó un puñetazo pero ella se agachó para soltar un golpe en el abdomen del tipo haciéndolo caer de rodillas, luego el que abofeteó le lanzó rápidamente una patada pero esta fue bloqueada por Izuku quien tenía su don activo, los rayos verdes saliendo de su cuerpo, sus ojos brillando del mismo color. No te puedo dejar sola sin que te metas en problemas. Lo apartó de un golpe en la barriga que lo hizo caer a varios metros de distancia. Pero el trío se puso de pie, Destiny copió el One for All de Izuku y lo activó al 10%, mientras que Izuku lo mantenía al 5%. Esa era parte de su habilidad. Amplificar las capacidades del don original dentro de sus propias capacidades. Estaremos en muchos problemas, lo sabes, ¿verdad? Le cuestionó el pecoso, a lo que Destiny solo asintió con el ceño fruncido. El trío de maltratadores de animales fue por ellos desde 3 direcciones distintas y ellos se prepararon para pelear. Hora. 10:14 am. Ubicación. Japón. Musutazu. Casa Midoriyaya. Destiny dejó escapar un gesto de dolor cuando Izuku le puso un vendaje a sus brazos, él tampoco estaba en buen estado. Esa pelea resultó más difícil de lo esperado, al final nadie ganó, los 3 tipos se fueron y el gato fue enterrado como debería haber sucedido y ambos regresaron a casa a tratar sus heridas, dejando la pelea en un empate. Era doloroso, muy doloroso. Seguramente a Destiny le queden nuevas cicatrices y a Izuku también. El chico se sentó en el sofá donde estaban, tenían las luces apagadas y el televisor encendido. Destiny se acurrucó en el hombro de Izuku y él solo la abrazó.
En serio no sé qué haré contigo. Murmuró Izuku acariciando el cabello maltratado de la albina. ¿En serio quieres ser heroína? Sintió como Destiny asentía levemente. Ella normalmente al pelear no es tan imprudente, Firestorm era un testigo dolorosamente consciente de ese hecho, esta pelea era de una Destiny enojada y simplemente furiosa contra tres idiotas que mataron a un gato por diversión. Izuku igual estaba molesto, muy molesto, pero tenía otras prioridades en este momento. Voy a preparar algo para almorzar. Murmuró, poniéndose de pie, Destiny solo lo podía mirar con una mano vendada en su pecho. Aún sigo causándole problemas, ¿verdad? Verlo pagar por sus errores no le gustaba nada. Era espantoso para ella verlo con tantas heridas solo por haberla querido defender. Logró ganarle a Firestorm fácil, ¿por qué no fue capaz de ganarle a tres tontos que eran mucho más débiles que ese villano? Sus dones ni siquiera eran muy fuertes. Uno podía alargar sus extremidades, cosa que en Destiny se manifestó en extremidades largas hechas de píxeles azules que cubrían sus manos originales. Otro podía lanzar destellos de luz, lo que se manifestó en Destiny como un pulso de luz azul. El otro era dar golpes a alta velocidad, cosa que replicada en ella de modo que igualó su velocidad de ataque. Ella había intercalado entre uno de ellos ya que no podía copiar los tres a la vez, además de que el don de Izuku también fue clave en la pelea. Aunque igual, esos tres estaban perfectamente coordinados y se acabaron casi machacando mutuamente, quedando en este nefasto empate del que Izuku se llevó la peor parte al no tener la misma resistencia física que Destiny a pesar de su Kirk de aumento no tan desarrollado. Mientras regresaban a casa para tratar sus heridas bajo la lluvia, Destiny fue capaz de ver el aura verde de Izuku, estaba apagada, opaca, como si le hubieran arrebatado un montón de brillo mientras se sujetaba el brazo que tenía un enorme moretón acompañado de otros más pequeños. Ella se preguntaba si no tenía alguna fractura o algo así. Pero lo que le preocupaba era el estado emocional de Izuku, su aura siempre era tan vivaz, tan enérgica. Tan viva. Pero poco a poco veía como dicha aura se iba apagando, como si su moral estuviese baja. Y después de hoy entendía la razón. Era su culpa. Izuku es el que más la defendía y más daba la cara por ella y hoy se demostró. Pero se sentía inútil, agotado. No podía protegerla y eso lo estaba mermando lentamente. Ella lo sabía, era la que más lo sabía. Si se habla de términos emocionales, a Destiny es casi imposible mentirle si usa su Kirk para ver tu aura. A pesar de que a veces no sabe cómo interpretarla por su falta de comprensión de emociones. Le dolía no saber qué hacer o decir en este tipo de situaciones. Pero tuvo una fugaz idea, que podía o no funcionar. Izuku por su parte intentaba cortar una zanahoria, pero su mano temblorosa por el dolor en su brazo se lo dificultaba a pesar de vendaje. ¿Cómo podía romperse los huesos y seguir peleando pero por una fractura era incapaz de esto? Supongo que de paso quemar mis nervios con mi Kirk ayudaba a no sentir tanto dolor, concluyó para sí mismo, soy un asco como cuidador. Pero entonces sintió como unos brazos llenos de cicatrices y vendajes lo rodeaban por la cintura, y también sintió como alguien apoyaba su frente en su espalda. Destiny lo había abrazado. Fue todo lo que se le ocurrió para hacerlo sentir aunque sea un poco mejor. Ella se sentía mejor cuando él la abrazaba, si ella lo abrazaba a él sería igual o no. Solo había una forma de averiguarlo, era esta. ¿Qué estás haciendo? La sorpresa del acto se reflejaba en el rostro de Izuku. A lo que Destiny cerca de su oído habló en sus ya típicos susurros casi inaudibles. Magia para quitar el dolor. Oh Dios, aquí viene la diabetes, pensó el chico, no es necesario, ¿sabes? Con esas palabras solo consiguió que ella lo abrase más fuerte. Si te quemas por el agua no es mi culpa. Destiny no lo soltó. Izuku suspiró derrotado y la dejó sujetarlo el tiempo que ella necesite. Hora. 1:05 p.m. Ubicación. Japón. Musutazu. Auto en movimiento. Chiyoshu Senji era una mujer que se la pasaba ocupada en el hospital, ya sea de la UA o en el general de Osu cuando era requerido, o en el de Musutazu. Depende de dónde haga sus rotaciones. Hace poco le había llegado un caso inusual que fue registrado como bomba de tiempo latente. Y era el siguiente. Nombre. Destiny Midoriya. Estado. Amnesia, estrés postraumático. Estado civil. Adoptada temporalmente por Isashi Midoriya e Inko Midoriya. Cuidador responsable. Izuku Midoriya. Capacidad más destacada. Rechaza dones de curación cuando está inconsciente como método defensivo e instintivo. Pero lo más interesante y a la vez alarmante era lo relacionado al kit de la chica. Kosei. Réplica digital. Habilidad. Copiar, versatilizar y amplificar capacidades de los dones ajenos al escanear su aura usando su ojo izquierdo.
Nivel de habilidad. Chiyo recordaba su expresión la primera vez que leyó su nivel, incredulidad pura y dura. Nivel de habilidad. 9, 4. La doctora tragó saliva al recordar ese dígito. Solo había 3 personas con dones equiparables a ese nivel. Que estén con vida, obviamente. One for all migas. 9, 5. All for one. 10. New Order, estarán stripes. 10, 2. Las manos de Recovery temblaban mientras conducía. All for One se supone que está muerto para las cámaras, pero si ese Nomu que atacó la UA de verdad tenía más dones, solo había un ser capaz de crear tal abominación. No dejo de preguntarme, a su mente vino cuando la niña salvó a Mirko en las noticias, si esa niña se lo propone, sería capaz de barrer con todo el top de héroes de Japón sin problemas. El potencial de Destiny era aterrador y más en su estado mental que era tan inestable y tal vez explosivo en el peor de los casos. Que ella sea capaz de destruir a héroes como el Gesot, Mirko, Ryukyu, o incluso Endeavor no le parecía nada descabellado. Pero es precisamente ese incalculable potencial lo que la hace tan peligrosa. Tal vez incluso. Decidió dejar de pensar en el peor de los casos y seguir su camino, como médica debía concentrarse. ¿Por qué estaba conduciendo? Sencillo, Izuku la había llamado, le dijo que era urgente y pues la viejita decidió hacer caso ya que ese niño era propenso a romperse un hueso al menos una vez a la semana. Además quería felicitarlo por su desempeño en el equipo de fútbol local. Tras unos segundos la casa de Izuku se podía ver y entonces se estacionó, salió, y se dirigió al departamento del chico. Quédate quieta. Le escuchó gritar al pecoso. Al entrar por la puerta abierta vio a Izuku tratando de quitarle la ropa a la chica y le estaba por sacar la blusa ensangrentada. Ambos le devolvieron la mirada. Punto punto punto. Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Llamaré a la policía. Espere, espere, espere. Recovery Girl los curó en buena medida un rato después. Curar a Destiny estando consciente era más sencillo que cuando estaba despierta. Ustedes no son más tontos porque no les da el tiempo, recriminó, pelear. ¿Contra 3 a la vez? ¿En su estado? ¿Por un gato? Destiny le dio una mirada helada por haberse referido al gatito como si fuera poca cosa. Bueno, todo pasó demasiado rápido, intentó excusar el pecoso, antes de darme cuenta ya estábamos peleando. La doctora suspiró pesadamente. Si eso era todo me tengo que ir. ¿Cuánto le debo? Déjalo así, la casa invita. Se despidió la doctora antes de salir por la puerta, bajando las escaleras y subiendo a su auto para marcharse. Bueno, eso salió mejor de lo que esperaba. Susurró Izuku. ¿Qué dices? ¿Te sientes mejor? La albina estaba cruzada de brazos. Ahora vestía una camiseta negra sin mangas ya que la que tenía antes estaba arruinada por la sangre y el lodo, las ropas de ambos ya se estaban lavando en la lavadora de la casa. ¿Estás enojada? Preguntó inútilmente, vamos, pudo ser peor. Destiny se puso de pie ignorando a Izuku, fue a la habitación del chico, encendió la computadora y pasó por la noticia que la mandó al hospital antes. Una expresión extraña se formó en su rostro, luego se puso los auriculares del chico y tomó un cuaderno. Cuando Izuku regresó a la habitación pudo ver a Destiny viendo un video de YouTube sobre cómo escribir y leer kanjis. ¿Ahora se pone a estudiar? Pensó intrigado, ¿necesitas ayuda? La chica negó con la cabeza, Izuku asintió. Yo estaré en la sala haciendo mi tarea. Dicho eso, dejó en paz a la chica, sentía que debía darle su espacio y más cuando se veía tan determinada. Durante las siguientes 2 semanas, Destiny había estado estudiando kanjis y de paso los temas de matemáticas, que eran lo más importante del examen escrito de UA gracias a los sitios web que encontró al respecto de los temas a tratar. Izuku no sabía las intenciones de la chica, los dos seguían saliendo a entrenar juntos y la veía más decidida a controlar aún más sus poderes. Izuku y Sashi fueron a representar de nuevo a Raven Star otras 2 ocasiones, faltando un solo partido para pasar de fase de grupos y pasar al torneo real de fútbol. Destiny estuvo durante esos entrenamientos y en la banca pero no salía a jugar todavía. De paso Destiny logró aprender a cocinar la comida favorita de Izuku, el katsudon, le costó algunos cortes en la mano pero logró hacerlo. Izuku sonreía orgulloso de sus progresos, pero esa noche durante la cena. Me dijeron que tengo que ir a UA como miembro del anterior top 10 de ingreso para ver a los nuevos miembros y dar el ejemplo. Esa noticia tomó a todos menos a la peli blanca por sorpresa. ¿Cierto, quedaste en 7º lugar, no? Preguntó Isashi, y ya el examen es mañana. ¿No te dijeron algo más al respecto? Inko se unió. No, solo eso, dijo y siguió comiendo, estoy un poco nervioso, no esperaba esto.
Eso no será problema, pensó Destiny para sus adentros. Y el día llegó. Ya me voy, dijo Izuku saliendo por la puerta. Inko e Isashi lo despidieron para que se fuese en tren. Isashi debería ir a trabajar e Inko debía pasar por el hospital. Destiny por su parte estaba acostada en su cuarto, auriculares puestos y viendo su celular, estudiando kanjis y los ejercicios de matemáticas. Destiny, ya nos vamos, dijo Inko abriendo la puerta. Destiny sonrió y asintió. Estaba bien tapadita con su cobija. Inko salió de la casa y Destiny escuchó los autos de la pareja abandonar el complejo de departamentos. Una sonrisa maliciosa apareció en su cara, su plan salió con éxito. Se quitó la cobija revelando que estaba vestida con un pantalón de entrenamiento, sus tenis rosados con blanco y una chaqueta morada con cordones en la capucha. Tomó su llave. Se fue a la calle, tomó un taxi, le dio la dirección de UA al taxista y en un rato ya estaba ante la imponente instalación. A su lado cientos de jóvenes entraban listos a realizar el examen. Midnight indicó la dirección a todos los estudiantes para ir a realizar el examen escrito. Es hora de la verdad. Este era su punto de salto hacia el camino que le daría las respuestas que tanto deseaba, sin saber que se arrepentiría de eso meses después. Asegúrense de entrar entre los primeros 300. Cuando Destiny leyó eso en el letrero de la entrada vio un contador que no dejaba de subir 295, 96, 97. 98. Rayos. De un salto entró en el puesto 300 y las puertas de UA fueron completamente cerradas, haciendo que se escuchen quejas de todos los que no lograron entrar. Destiny suspiró aliviada, no quería imaginar qué pasaría si no entraba justo en ese momento. Destiny. Una voz conocida sonó ante ella, la albina notó que se trataba de Ruby, quien se había acercado a saludarla. ¿Qué haces aquí? Destiny se quedó helada, lo único que no tomó en cuenta era que hubiera algún conocido aquí. ¿También vienes al examen? Preguntó la sub-DT del equipo Raven Star. A la albina no le quedó de otra que asentir derrotada. A lo que Ruby le ofreció una goma de mascar a su vez que hacía una burbuja con la que estaba masticando. Bueno, espero logres entrar. La albina aceptó el gesto y le agradeció con una reverencia. Escuchen todos. La voz de Midnight resonó, al frente de todos en un podio estaba ella, azotando un látigo con una mano y con un megáfono en la otra. Todos vayan al pasillo indicado, el personal les dará sus respectivos brazaletes con un número en específico que será importante después, vayan. Normalmente uno esperaría que hubieran comentarios respecto a la apariencia de la sensual heroína, pero acá nadie venía a jugar. Era su última oportunidad para entrar a la academia. Si bien OA perdió bastante credibilidad por el ataque de la Liga de Villanos, seguía siendo una academia respetada por los aspirantes. Ruby tomó a Destiny de la mano y juntas caminaron hacia la zona indicada. Si estás aquí significa que Izuku no lo sabe y por lo tanto debes pasar inadvertida, ¿no? Dedujo en voz alta viendo de reojo a la albina, notando su asentamiento. Entonces quédate cerca y nos ayudaremos entre las dos. Ruby no era tonta, el poder de Destiny podía llegar a ser extremadamente útil en esta situación. Además, si ayudaba a Destiny, tal vez gane un par de puntos con Izuku. Además la propia Des sabía que si Izuku iba a estar supervisando junto al anterior top 10 de entrada al examen pasazo, entonces significa que no podía presumir mucho, así que debía replicar un don sí o sí y mantenerlo el resto de la competencia, y el don de Ruby, quien era la única que parecía entender su situación, podría serle de utilidad, pero ¿qué don tenía? Lo averiguaría. Llegaron a un pasillo, junto a ellas estaban varias personas más. Una vez llegaron al pasillo recibieron sus brazaletes de parte del héroe Cementos. Una vez los 300 candidatos los tenía fueron trasladados a un centro de varias puertas unidas a distintos edificios con los colores de UA divididos en letras de la A a la J. Ahora se les dará su respectivo puesto. La voz de Midnight de nuevo. El brazalete de Destiny empezó a pintar como el de todos y ahora marcaba. Puesto 300. Estrato J. Demonios, maldijo Ruby, enseñando a su amiga su propio brazalete. Puesto 247. Estrato H. Las dos lo sabían, les iba a tocar separarse. Ni modo, supongo que es porque nos vieron juntas o algo. Pensó, aunque luego se dio cuenta de lo absurdo de la idea. No, olvídalo, es por orden de llegada. Es posible que haya gente más fuerte que nosotras ahí adentro. Destiny tragó saliva. Por detrás podía escuchar a los demás aspirantes comentar sobre sus posibles posiciones, algunos incluso consideraban de buena suerte haber llegado en el top 10. Aunque aún no sabían que la posición de llegada era todo menos relevante más allá de su organización y separación en sus respectivos estratos. Muy bien.
Habló de nuevo la heroína más 18 llamando la atención de todos. Ahora que a todos les fueron entregados sus brazaletes y su respectiva clasificación, hay ciertas reglas. Su tono que mezclaba picardía y jugueteo logró asustar en vez de animar a todos. O al menos así fue en la mayoría. En vista de que varios de ustedes hacen este examen por segunda vez, hicimos un cambio en toda la estructura del examen para conseguir que entren los que verdaderamente valen la pena. Ahora los detalles del director en persona. Hizo un movimiento con su látigo y el director Nesu, el animal raro, fue quien apareció en la imagen. Bienvenidos, jóvenes promesas. Gracias a todos por asistir nuevamente a este examen que decidirá el futuro de sus carreras heroicas. Me tomé la libertad de rediseñar el ineficiente sistema de los anteriores directores de esta academia en pos de que los nuevos que entren no estorben a los aspirantes ya ingresados debido a su retrasado rendimiento, empezó a explicar. A su lado apareció un holograma del campus. En este momento hay 300 aspirantes que fueron seleccionados del examen en línea y entraron por orden de llegada. Se hizo una búsqueda exhaustiva de sus expedientes al momento de ingresar y debo decir que, hay algunos que son bastante prometedores. La joven peliblanca se rascó la mano sobre su chamarra al oír esas palabras, esperaba que no hayan indagado tanto o estaría en problemas. ¡Cuánto espectáculo! Murmuró Ruby acomodando sus lentes morados sobre su cabeza, y Destiny no pudo evitar estar de acuerdo. El director prosiguió, este examen tiene una trampa. Tras el examen escrito que será calificado digitalmente en sus brazaletes holográficos, recibirán una alerta que dictaminará si pasaron a la siguiente fase o no. Después, se hará un examen de rescate con héroes profesionales seleccionados por mí, y finalmente, una prueba de batalla similar a la del examen clásico sencillo. ¿No lo creen? Muchos asintieron, murmuraban sobre que sería sencillo, otros estaban nerviosos igualmente. Sin embargo, los instintos de Destiny la hacían sentir mareada, sacó la goma de mascar que le dio Ruby y empezó a masticarla. ¿Hace cuánto no probaba un dulce? El sabor logró relajarla lo suficiente. Sin embargo, el director prosiguió, como dije, hay una trampa, solo 10 de ustedes serán aceptados. Su tono tranquilo y risueño cambió a uno completamente serio, se había dejado de juegos, y todos sintieron un escalofrío recorrer sus columnas y estremecerlos hasta la médula. Si los que fallaron al primer examen están aquí, significa que ninguna otra academia los quiso aceptar y eso para nosotros se traduce en cero potencial, por lo que, debido a este percance, tomamos una decisión difícil. En el holograma iban pasando imágenes de los reprobados, anteriormente cayendo en una papelera de reciclaje. Todos los que fracasen estas pruebas, no importa la fase, quedarán permanentemente vetados de la Federación de Héroes japonesa. No habrá más oportunidades para los que demuestren por segunda ocasión lo poco que valen en este ámbito. Un don vistoso no sirve, una mentalidad pobre tampoco sirve, un infructífero deseo de pasar con la mínima nota posible es incluso peor. No necesitamos gente poco dedicada aquí. Era evidente el resultado de que muchos empiecen a gritar, enojados, furiosos, totalmente decepcionados, uno ya se estaba arrancando el brazalete. Esto es una tontería. ¿Por qué las reglas ahora son tan radicales? ¿Qué les pasa? Se supone que las academias de héroes dan oportunidades a todos. Había mucho bullicio de parte de todos. Los demás insultos iban y venían. Esto será una masacre. Comentó Ruby por lo bajo. Ver a Ruby, esa chica tan entusiasta dudar así, hacía que Destiny vacile incluso más mientras los nervios se apoderaban de ella. Habrá sido buena idea venir. Ya estaba dudando, pero el director siguió hablando. ¿Da miedo, cierto? Cuestionó con una mirada fulminante en el rostro. Si son incapaces de aguantar este tipo de presión son libres de irse, no necesito ver más de ustedes. Les señaló con el dedo de su mano, ¿por qué están aquí en primer lugar entonces? De 300 alumnos pocos quisieron decir algo y si lo hicieron fue por lo bajo, temerosos de lo que pueda pasar. Dinero, prestigio, fama, conexiones, méritos, probarse a sí mismos, tener gente con ustedes, proteger un legado, vivir una buena vida, tener respaldo legal. Empezó a hablar y alistar, parecía que estaba divagando, pero tratándose de él, era obvio que no es así. Salvar vidas, salvarse a sí mismos, afiló la mirada, respuestas, quizá. Destiny abrió su ojo. Todo eso forma parte del combustible que se han echado al tanque para impulsarse a estar aquí hoy. Les doy la opción de irse, tratar el año que viene y demostrar su cobardía ahora y su ineptitud después. O pueden quedarse aquí, aceptar el desafío como los héroes que día a día se esfuerzan para proteger sus traseros a pesar de que los retos los superen.
En el campo de batalla importa todo lo que construyan en cuerpo y mente. Quienes intentan pueden fallar, pero los que no lo intentan definitivamente van a fracasar. Como si no fuese aterrador perder tu carrera aquí, murmuró alguien entre la multitud. ¿Y bien? Alzó una ceja el director. ¿Qué harán ahora, jóvenes promesas? ¿Huirán hoy y mostrarán su ineptitud después o entrarán a la boca del lobo como tantos héroes lo hacen a diario? Las puertas están abiertas, elijan sabiamente. Ruby tomó la mano de Destiny. Vámonos, no vale la pena el riesgo. Intento jalarla, pero no pudo ni mover a la albina. ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Entrenó, luchó, tuvo que comprender varias cosas de sí misma, y ahora estaba dudando de todo eso. ¿Por qué acabó en aquel callejón? ¿Quién la dejó en ese estado? ¿Por qué tenía esos sueños? ¿Por qué ese monstruo de las grabaciones de luz se le hacía tan familiar? ¿Por qué los héroes son héroes y los villanos son villanos? ¿Por qué ella sigue viva? ¿Por qué cada vez sentía más y más atracción a esta profesión como si fuera algo subconsciente? Su motivación principal. Su propósito en la vida que ella eligió. Le dio una mirada a Ruby, antes de soltar su agarre. Nesu sonrió. Destiny emprendió una carrera a su estrato, decidida a todo o nada. Quiero saber quién soy realmente. Todos los presentes quedaron estupefactos ante la acción de esa bajita chica, la más baja en el ranking de llegada, fue la primera de todos en tener la voluntad de aceptar el desafío, sembrando una semilla que no tardaría en germinar. Un chico de pelo negro y ojos color café decidió dar un paso al frente, sus ojos irradiando una determinación igual pero con una actitud más apacible. Yo también iré. El que no arriesga no gana, y yo quiero ganar. Tenía la numeración 24 perteneciente al estrato A, y emprendió igualmente carrera a su respectiva sección. Luego lo siguió una rubia ceniza de ojos dorados perteneciente al estrato B, tenía una expresión aburrida en su rostro. De todos modos ya sabíamos que solo 10 íbamos a entrar. Ruby se quedó quieta ante esos tres, que decidieron empezar con todo esto. Si me retiro ahora quedaré mal. Concluyó Ruby en su mente e igualmente salió corriendo a su sección. Una sonrisa se marcó en el rostro del director cuando todos los candidatos en una estampida cargada de determinación iniciada por aquella pequeña niña decidieron seguir el ejemplo de los héroes que los protegían y dar un paso al frente en este nuevo examen que determinaría su futuro. Muy bien, jóvenes promesas, sonrió el director. Es esa clase de espíritu la que quiero ver en ustedes, desafortunadamente, solo hay cupo para 10 de ustedes. Buena suerte a todos, pensó Midnight para sus adentros. En una sala especial se podía ver a los respectivos top 10 de la iniciación anterior. 1. Katsumi Bakugo. 2. Togaru Kamakiri. 3. Tenya Ida. 4. Itsuka Kendo. 5. Ibarashi Osaki. 6. Mina Asido. 7. Izuku Midoriyaya. 8. Eihiro Kirishima. 9. Rigido Sato. 10. Uraraka Ochako. El directo se lució con el espectáculo. Murmuró nuestro peliverde. Mi mayor problema es no haber tenido palomitas para semejante show. Kamakiri gruñó, ¿qué tengo que hacer para conseguir comida en este lugar? De repente, un robot llegó con un tarro de palomitas de maíz. Ah, gracias, tarde, pero gracias. Kamakiri tomó el bote y le dio unas palmaditas al robot en la cabeza. Luego le ofreció un para Izuku, ¿quieres, hermano verde? Gracias. Aceptó la golosina sin más problemas. Tengo sueño, murmuró Ibarashi Osaki. No te duermas en mi hombro. Se quejó Katsumi con los ojos en blanco. ¿Ya están en el examen escrito? Preguntó Uraraka. Se supone que sí. Contestó Mina, una sonrisa emocionada en su cara. Ya quiero ver quiénes saldrán de esta competencia. No estoy muy de acuerdo con este sistema, murmuró Kendo, pero tomando en cuenta las situaciones, creo que es lo más lógico. Que sea más lógico no lo hace correcto moralmente. Refutó Ida viendo su reflejo en un jugo de naranja. Esto no es propio de la UA que conozco. Nos atacaron y casi nos matan precisamente por ser débiles. Habló Sato, el chico azucarado tenía una rosquilla medio mordida en la mano. Es normal que quieran que los que entren puedan también protegerse en caso de un ataque mayor. Entrelazó sus dedos y palmeó el suelo con su pie. Y Ida se cruzó de brazos. Pero eso no se supone que ya es una cuestión estructural de la UA. Estas pláticas morales sin sentido me hacen marear. Murmuró Kamakiri, un semblante levemente molesto. Esto es una competencia para aumentar la audiencia de la UA, obviamente debe ser dramático. Y si no lo fuera, ¿ustedes serían capaces de cambiar algo? ¿Qué habrían hecho ustedes? Si los maestros llegaron a esta conclusión es por algo. De nada nos sirve quejarnos por algo como esto.
Además, ¿que no el examen que nosotros hicimos fue la misma cosa? Entraron cientos de los cuales solo quedamos 40, ¿y se van a quejar por esto? Somos aspirantes a héroes, no Boy Scouts. Ante las palabras del colmilludo nadie intentó refutar. Era cierto. Aunque hayan quejas, todo tenía una causa, efecto, motivo y razón detrás. Además, el examen era muy similar al de antes. De hecho, a ese año se presentaron más de 600 aspirantes, de los cuales solo entraron 40. Quejarse de esto sería ridículo. Oigan, ya están en el escrito. Escucharon hablar a Kirishima, quien estaba observando los exámenes de la gran pantalla dividida en varias más pequeñas para los 10 estratos. Me sigo preguntando la necesidad de ese estúpido examen escrito, escupió Katsumi con un tono molesto. ¿No le ves lo necesario porque pasaste de panzazo?, comentó Izuku con una sonrisa de oreja a oreja, no perdiendo la oportunidad de molestar a su compañera. Mi prima es igual. Katsumi casi salta a matar al peliverde, pero fue detenida con las vides de Ibara, evitando que use sus explosiones al enredarse en sus manos y hacer que sus raíces absorban su sudor. Relájate, Katsumi. Una heroína no debería enojarse así de fácil, luego pasársela gritándole a todo el mundo. Katsumi bufaba y gritaba amordazada en las lianas, tratando de soltarse, pero era inútil. Ibara la tenía dominada sin ningún tipo de esfuerzo hasta que empezó a desgarrar las vides. Jodida perra de jardín, te voy a partir en dos la cara. La discusión escalaría. Katsumi era detenida por Ida, Kamakiri e Ibara para evitar que haga una tontería. Una vez todos los miembros del estrato J estaban en su sitio, un holograma de Present Mix se hizo presente ante ellos. Everybody. Saludó a Animaos como de costumbre. En todos los estratos se transmitía el holograma que se alzaba brillando en azul sobre el escenario ante ellos. Ruby también lo veía desde el suyo. Bienvenidos a todos los que tuvieron el valor de ingresar al examen. Si escanean sus brazaletes en el lente de sus pupitres, quedarán enlazados para recibir futuras instrucciones. Explicó, a lo que todos hicieron lo pedido. Los brazaletes de todos destellaron en azul, y ahora la pantalla de su holograma se desplegó. A su izquierda hay un lápiz digital, úsenlo para llenar las respuestas. Pero aquí viene lo interesante. El presentador por excelencia se acomodó los lentes, luego sacó un holograma de los 30 jóvenes en un solo estrato. De todos ustedes 30. Present Mic aplastó el holograma revelando que solo quedaban 10 luces. Solo 10 pasarán a la siguiente etapa, para generar un grupo de 100 con los sobrevivientes de los demás estratos. Nadie dijo ni una sola objeción, todos decididos a estar entre esos 10 para poder seguir adelante con su sueño. Tienen una hora para realizar la prueba. ¡Buena suerte! El holograma desapareció, dejando detrás un mensaje. Todo está siendo monitoreado, si son atrapados haciendo trampa, serán expulsados inmediatamente. Las sillas estaban distribuidas específicamente para que no se pueda copiar sin ser atrapado, al ser un sistema de rombos invertidos, teniendo forma de panal. La pantalla se desplegó ante Destiny con 50 preguntas. 20 relacionadas a español, 20 cuestionamientos matemáticos que consistían en 3 temas. Teorema de Pitágoras, gráficas de tipo lineal y cuadrática, y finalmente 10 preguntas relacionadas al heroísmo. Con todas las preguntas divididas en un álbum digital, a su lado un reloj que contaba una cuenta regresiva desde una hora anterior. Esto la hizo tensarse un poco, pero respiró hondo, debía pensar con total claridad ahora. Estudié 2 semanas estos temas. Casi me siento mal por tener buena memoria en estas cosas comparado a la mayoría de las personas de aquí. Destiny era talentosa, extremadamente talentosa. Aprendía a alta velocidad como si ya tuviera todo instalado y solo necesitara ser reinstalado. El Dr. Sander lo sabía, Izuku lo sabía, todos los que veían su capacidad analítica lo sabían a la perfección. Eso se veía reflejado en su capacidad para replicar dones con su habilidad y volverlos versátiles a niveles que los usuarios originales no podían hacer, o al menos, no todavía. A Destiny bastaba con explicarle las cosas un par de veces para que tuviese una noción casi injusta de los temas que le ponían delante. Ver tutoriales en internet la ayudó a nutrir su mente inexperta con el conocimiento necesario para ejercer lo que vería en este examen. Aspirantes 295 y 289, descalificados, hagan el favor de marcharse. 2 fueron atrapados copiando y fueron inmediatamente descalificados. Unos robots aparecieron para escoltarlos y a regañadientes y con sus sueños rotos tuvieron que irse del edificio. Destiny los vio irse con una mirada compasiva en su cara. Pero regresando a la prueba, más de lo mismo.
Tipos de comunicación, todo lo relacionado a los ensayos, importancia de la comunicación, la escritura, la lectura, etc. seguido de un control de lectura de 2 páginas con preguntas relacionadas al tema. Destiny puso todo de sí en esos cuestionamientos respondiendo todo en 15 minutos, por favor que salgan bien, fue lo único que pudo rezar al aire mientras pasaba a las 20 preguntas de matemáticas. Teorema de Pitágoras, interceptos junto a vértices en gráficas lineales y cuadráticas, comprobación de triángulos rectángulos, identificación de cuadrantes, resolver conexiones de punto A, B, B, C, C, A. Esto fue más sencillo por una simple razón. Matemáticas es sencilla una vez te sabes las fórmulas de memoria. Una vez acabó faltando 13 minutos para acabar el examen, esta vez no tuvo que rezar, sabía que todo estaba bien hecho. Después de todo, las fórmulas que caían en su cabeza como piezas de un rompecabezas enorme la respaldaban. Ahora, faltaban las 10 preguntas de conocimiento general. Destiny tragó saliva, parecía una costumbre en ella últimamente. Si este día acababa bien se iba a sumergir en la bañera y nadie la sacaría de ahí. Eso sumado al estrés de mantener la capucha sobre su cabeza para evitar que Izuku la viera la estaba teniendo al filo del pánico, sabía que los anteriores top 10 la observaban. Debía tener cuidado. Las preguntas eran capciosas. Fundación de la Federación de Héroes, aparición de los primeros vigilantes, primera agencia de héroes fundada, cuando se abrió el top 10, por qué el sistema elegía por aprobación del público a cada miembro del top nacional. Cómo reaccionar a una situación de rehenes, qué harías si un villano te embosca, qué hacer en caso de una batalla campal, qué hacer para poder mejorar. Y la pregunta más extraña. ¿Qué harías en caso de que uno de tus compañeros fuera un traidor? R igual. Destiny se quedó quieta al ver dicha cuestión. ¿Por qué preguntarían algo así? Analizó esto por 2 minutos, dándose cuenta de que faltaba poco para acabar el tiempo decidió responder lo más pronto posible con un debe ser detenido, evitar que haga más daño. Sabía que su respuesta debería ser similar a la de los demás aspirantes, pero no había tiempo de pensar, faltando 2 minutos presionó a enviar, a lo que le saltó una alerta, ¿estás seguro de tus respuestas? A lo que Destiny apretó aceptar y se puso de pie notando como 15 más se levantaban y otros seguían contra el tiempo. Se terminó el tiempo. Alertó el holograma de Present Mic apareciendo nuevamente. Aunque no hayan acabado el examen, mándenlo, será analizado lo más pronto posible, vayan a descansar al campus y esperen sus resultados. Una expresión desesperada se formó en los rostros de los últimos 3 que no pudieron acabar el examen a tiempo. Cuando Destiny miró a Ruby salir de su estrato esta se veía agotada, algo despeinada y con los lentes morados empañados, había una alma saliendo de su boca con su misma forma. Creo que no le fue bien. No quiero volver a ver un número y una letra juntos en mi vida. Susurró agotada sentándose en el piso, cruzando sus piernas siendo palmeada en la espalda por la albina. Los resultados están listos. Anunció Midnight en los altavoces de nuevo sobre el escenario. Estén atentos. Pasaron varios segundos, un pasillo que se dirigía a la salida del complejo de estratos ahora tenía brillantes luces rojas que apuntaban a la salida, en la dirección contraria estaban luces azules que indicaban el camino a la siguiente fase del examen. Varios pitidos sonaron. ¡Mierda! Exclamó uno a lo lejos pateando el suelo, su brazalete brilló en rojo desapareciendo su número siendo descalificado. No puede ser. Lloró alguien cayendo de rodillas al suelo. Maldición, ¿por qué no me fui cuando pude? Alguien intentaba ocultar sus lágrimas. Varios, la mayoría de hecho, recibieron negativas. Los brazaletes de Ruby y Destiny brillaron y dudaron en mirar. Ruby tapó su brazalete por unos momentos. Vamos, vamos, sabías que era poco probable pasar. Destapó su brazalete y sus ojos se abrieron como platos. Destiny respiró hondo e hizo lo mismo. Ambas alzaron su brazalete, era azul, habían logrado pasar. Destiny. Ruby saltó a abrazar a su amiga y la albina no sabía cómo reaccionar así que solo se limitó a seguirle la corriente mientras escuchaba sus huesos tronar. Varios festejaron incluyendo a los 2 que entraron después de Destiny. Espera, eso significa. Al girar los vio a todos. 200 de ellos serían descalificados. Si no la hubieran seguido, si ella no hubiera iniciado este movimiento, tal vez aún tendrían una chance de ser héroes, pero no, ahora ellos no tenían un camino el cual seguir. Se sentía mal, se sentía culpable. Yo les hice esto. Una carrera como héroe era una cosa, pero la de cientos de personas era doloroso. Algunos le dieron una mirada furiosa, otros no dejaban de agachar la cabeza en tristeza y decepción. A ella no le gustaba dañar, pero esta vez, ¿no fue su culpa o sí?
Los 200 eliminados recibieron la indicación de salir por la puerta principal, cosa que a regañadientes hicieron. Los demás hagan el favor de pasar a la siguiente etapa. La indicación de Midnight fue obedecida, Destiny y Ruby compartieron un cruce de miradas y se acompañaron a ver qué les deparaba ahora. Ubicación: Japón. Musutafu. UA. Sala de reuniones. 2. La tensión se podría haber cortado con un cuchillo, 200 candidatos fueron despachados sin oportunidad de regresar. Los profesores y el director revisaban todo en los monitores, atentos a cualquier cosa, sabían que lo más apropiado era estar presentes en la prueba, pero querían ver de forma panorámica de lo que eran capaces los candidatos restantes. ¿Seguros que fue buena idea calificar con una I a las notas? Preguntó King, un profesor apegado al método tradicional, dando su opinión sobre las nuevas tecnologías. Es el único modo de calificarnos sin tardarnos una semana para redactar notas a 300 exámenes distintos y determinar sus respuestas analíticas a las preguntas de ensayo, explicó el director. Y por más que me sería divertido, no cuento con el tiempo. Además, añadió Olmig, mi amigo David la hizo, si alguien sabe que es buena, es él. Aizawa se mantenía al margen de la discusión, observando en una tableta la información que les había llegado sobre las capacidades de Kirk de sus alumnos. No importa quiénes entren, al final me dejan siempre a los más problemáticos, pensó para sí mismo con un rostro más cansado de lo habitual, tenía ganas de meterse a su saco de dormir hasta que todo terminara, pero de esto dependía el futuro de UA, así que se tragó su sueño y suspiró, la transmisión sigue en pie. Así es, asintió el director Nesu juntando sus manos, el rating es bastante bueno. Al inicio Aizawa no estaba de acuerdo con transmitir en vivo el examen, de hecho se le hacía una pésima idea, pero Nesu insistió en que esto sería mejor que verlo en televisión. Después de todo, ya casi nadie veía televisión estos días, y el IP por ver quiénes superarán el difícil examen 2.0 y quiénes se despedirán de sus carreras para siempre lograba atraer a propios y extraños. También a la Liga de Villanos, pensó, molesto de que nadie haya tomado en cuenta su suposición. Aunque, vamos, han estado haciendo lo mismo en el festival deportivo, solo bastaba con no decir sus nombres y listo. Así solo los que conozcan de antemano los dones de todos podrán reconocerlos en batalla. Fue un truco simple, pero Aizawa admitió que fue una buena idea ya que usar los nombres reales era simplemente una ridiculez. Por si acaso estaría alerta, en su clase solo había cupo para un estudiante que reemplace a Mineta, mientras que Vlad tenía cupo para 2 en reemplazo de Manga y Kuroyoro. Mientras tanto Olmig, en su forma delgada, tenía problemas para conciliar el sueño desde que encontraron aquella cueva y esos cadáveres de monstruos gigantes que tuvieron que mandar a Estados Unidos para su estudio pertinente. Pero lo que más hacía que su alarma le martilleara la cabeza era que según el joven Midoriya, la chica que estaba cuidando y tenía amnesia, fue quien lo llevó a ese extraño sitio. ¿Qué probabilidad había de que ella lo supiera? ¿Cómo encontraron ese lugar? ¿Por qué? ¿Qué hacían ahí? Esas preguntas no lo dejaban concentrarse en supervisar a los alumnos. Olmig, Snipe le puso una mano en el hombro, ¿estás bien? ¿Eh? Ese sí, no te preocupes, le respondió, fingiendo su mejor sonrisa, sonreír aunque no estés feliz era la mejor mentira que él sabía dar, ¿ya están en la segunda fase? Sí, terminaron el examen hace un rato, ahora se dirigen ahí. ¡Qué bien! Bueno, ahora veamos cómo reaccionan ante una situación real. El director sonrió con un toque de malicia, apretando un botón para llamar a Midnight. Nemuri, da el aviso. Como diga, director. Midnight alejó su mano del comunicador de su oído, ante ella estaban los 100 aspirantes restantes. Es un gusto ver que ustedes estén presentes todavía, pero no crean que pueden descansar, es hora de ver de qué cuero están hechos estos cinturones. Su actitud jovial y alegre, sumada a este contexto de supervivencia, contrastaba en demasiado una cosa con la otra y la cara nerviosa de los alumnos era prueba de ello. Un holograma apareció tras ella del plano de una ciudad. En este momento hay 100 aspirantes de los que se deben descartar 50, así que nos hemos tomado la libertad de planear una situación real idónea para todos ustedes. Varios puntos fueron marcados y una agrupación de 5 personas apareció en el holograma en la palma de la mano de Midnight. Se formarán 20 equipos de 5 personas, estos equipos tienen 3 misiones. En el holograma apareció una imagen de 5 personas defendiendo un grupo de personas de distinto color. Deben defender a un grupo de 3 personas a su cuidado. El holograma enseñó a 3 personas de distinto color que por su textura eran muñecos y luego se alejó del equipo y mostró que estaban en un edificio, y más lejos se marcó y enfocó una nueva edificación con otro color ubicada en otro lugar.
También deben trasladar a esos civiles al otro edificio marcado en otro lado de la ciudad. Y ahora el holograma mostró un grupo de personas lanzándose a pelear entre ellas. Por último, su deber es derrotar a tantos equipos como puedan, todos tendrán estas bandas en sus brazos, si el equipo contrario se las quitan tienen un minuto para recuperarlas o serán descalificados dejando a sus compañeros en desventaja. El holograma mostró un esquema de una fila de 50 personas separadas de 5 en 5. Los mejores 10 equipos pasarán a la penúltima ronda, los 50 aspirantes que queden serán descalificados de esta competencia. Los hologramas se apagaron ahora dejando a Nemuri al habla. ¿Alguna pregunta? Ruby parpadeó un par de veces. Valió madres. Musitó con una cara chibi. ¿De dónde sacamos el equipo? No conozco a nadie de aquí. Ambas estaban jodidas al igual que todos. Pueden tomarse una hora para almorzar y descansar, de paso traten de formar sus escuadras y sigan las líneas de luz azul cuando acabe el tiempo. Fue la última instrucción de Midnight antes de que el elevador del escenario donde estaba empiece a descender, al sentirse segura se dejó caer de espaldas y soltó un suspiro enorme. Dios. Al menos 30 de ellos me veían con ganas de matarme. ¿Por qué me miran así si yo solo soy la presentadora? Estúpido Mick, esto era tu trabajo. El rubio fue más astuto que ella al ser el que sacó el palo más largo del montón y a ella le tocó pagar por su pereza al confiar en el azar. Azar que el propio Present Mick propuso ya oliendo a lo que le venía encima. Maldito bastardo estafador, pensó Midnight con enojo reprimido. Una cocinera puso en la bandeja de Destiny un paquete de natto y una ensalada de verduras con una pieza de pollo a la plancha picada a la perfección en tiras y bañada en una salsa sencilla de color anaranjado. Mismo proceso que se repitió con su compañera. Olvida el equipo, Destiny, esto es serio, escuchó murmurar a Ruby, la cual se veía con ganas de llorar, aquí solo hay natto como guarnición. A mí me gusta el natto. Ambas fueron a una mesa cercana, tenían el mismo platillo con la diferencia de que Ruby tenía pollo frito en vez de asado. Con los palillos Destiny revolvió los sobrecitos de salsa del natto y vertió un par de las semillas en una pieza de su pollo para comerlo. Esta forma de comer, con palillos, era nueva para ella pero en las últimas semanas empezó a entender esto, hasta ahora solo había comido con cuchara. Esto será complicado, pero no imposible. La voz de Ruby la sacó de su ingesta. Según entiendo, puedes ver el aura de todos aquí, algunos interesantes para el equipo. El ojo de Destiny se encendió indicando el uso de su Kirk y diversas auras fueron puestas para ella, algunas apagadas, otras de tipo mutante activas y otros, al parecer tenían dones similares de percepción y escanean también el lugar en busca de aliados fuertes. Luego de lo que fueron casi 2 minutos de escaneo aparentemente infructífero, Destiny apagó su Kirk, una expresión decepcionada apareció en su rostro. Negó con la cabeza, aunque vea sus auras, no sé qué clase don tienen a no ser que los usen. Ruby soltó un profundo suspiro ante su gesto mientras ponía su cara contra la mesa. Bueno, esto es un problema. Destiny solo la miraba. Entonces en el asiento ante ella se colocó una chica de cabello negro. Hola, saludó, Destiny notó que sus ojos eran cafés. ¿Creen que podamos hacer equipo? Destiny sintió un destello de esperanza inundarla y estaba por aceptar. Pero Ruby tenía otros planes. Se acomodó el visor y puso con fuerza su lata de bebida contra la mesa. Depende. ¿Qué nos ofreces? Ruby. No es momento de ser exigentes. Ella alzó una ceja. ¿En serio? ¿Ni el nombre me preguntas? Tú viniste a pedirnos ser de nuestro equipo sin presentarte primero, vaga. La joven la miró con ojos acusadores. Pero no lo tenías que decir así. Ruby rodó los ojos, impaciente, Tony nombre, pero rapidito que ya nos vamos a buscar a otros 2 más. Destiny gruñó, esa pregunta le recordó a la vez que fue con Izuku e Ida a jugar fútbol por primera vez. Ako Haruki, respondió el joven tras unos segundos, mi habilidad es pantalla de humo, me sirve para camuflajes. Ambas jóvenes se miraron entre ellas, Destiny asintió pero Ruby negó con la cabeza. Lo siento, no podemos aceptarte en el equipo. Tanto Destiny como Haruki la miraron con una mezcla de confusión y frustración en partes iguales. ¿Por qué? Exclamó la chica, necesitan un grupo de 5 o los expulsarán. Pero no necesariamente debes ser uno de ellos, le dijo Ruby, mil disculpas insinceras pero chao. Ruby se puso de pie con la bandeja en su mano vacía y fue a dejarla a donde las recogerían para lavarla. Destiny le dio su pésame a Ako con una reverencia antes de irse, el pobre chico debería buscarse otro equipo. Al final si tu don no es vistoso a nadie le importa,
Pensó, creí que OA sería distinta. Decepcionada y molesta dio media vuelta y buscó otro equipo, por fortuna, sería aceptada de inmediato por allá. Destiny tenía el ceño fruncido, dudaba de si tener a Ruby de compañera sería buena idea después de todo. Antes de que intentes decir algo, hablo, quitándose los lentes, esa chica será expulsada al final de prueba a menos que se junte con el top del top y aún así no pasará la prueba individual que le sigue a esta, dijo, como si estuviera argumentando una certeza absoluta, necesitamos sí o sí un equipo fuerte que sea capaz de sobrevivir a esta prueba y que podamos sostenernos en las individualidades en la siguiente. Si alguien en esta prueba no tiene eso, simplemente no nos sirve. Necesitamos un equipo fuerte, ¿entiendes? Lo que acababa de decir Destiny sintió que era una tontería y un acto puro de arrogancia. Es precisamente por su capacidad que ella podría hacer útil el don de aquel muchacho, ella sabía mejor que nadie que un Kirk no era simplemente inútil, solo debías saber utilizarlo. Ruby se quitó los lentes. Miró a Destiny y simplificó su explicación. Naturalmente, necesitamos 3 miembros más. Pero estratégicamente, no podemos aceptar a cualquiera. Es mera lógica. Destiny aún tenía sus dudas. Además, mira a tu alrededor, los más fuertes están formando sus facciones. Ruby señaló e hizo que la albina se fije en cómo los que parecían más robustos o de apariencias más llamativas se iban uniendo a equipos rápidamente. Por no decir que están concentrando más el poder puro. Pero después de semejante examen es claro que nadie de aquí es un idiota. Tras pensarlo un poco, suspiró derrotada. Espero sepas lo que haces. Sin embargo, un chico de pelo celeste y ojos rojos con una chaqueta de cuero negra y ojos rojos con piercings en la oreja izquierda dejó su bandeja en el mismo sitio que ellas. A un lado, voy pasado. Quiso pasar de lado, pero Ruby lo detuvo. Nombre y Kirk. El chico arrugó la nariz. ¿Sabes lo grosero que es hacer esas preguntas de la nada? Responde. El muchacho suspiró. Sendo Eiten, respondió, quitando su mano del agarre de Ruby, mi Kirk me permite controlar mi sangre y convertirla en objetos sólidos. Pero no puedo influir en sangre de otras personas y menos si son de distinto tipo a la mía. Perfecto. Destiny cayó de espaldas, ¿qué pasó con aquella fría lógica y la táctica racionalidad? Unos minutos después estaban sentados y habiéndose presentado los tres, ya sabían las habilidades de los otros. Aún faltan 2, ¿no? Cuestionó. Septiembre, contestó Ruby, se han estado emparejando los más fuertes para carrearse entre ellos y sobrevivir. Los más débiles han hecho grupos también, pero, seamos realistas, no durarán en la prueba. Comprendo. Destiny seguía anonadada de la facilidad con la que Ruby mandó al cuerno a aquella chica y aceptó a este arquetipo de chico malo así como así. Chaqueta de cuero, mirada fría, Destiny había visto suficientes series para saber la clase de personaje que era y no era de sus favoritos. Hoy has estado mirándome desde hace rato, ¿te gustó o qué? Destiny negó con la cabeza. ¿Y por qué no hablas? ¿Te comieron la lengua los ratones? Preguntó con burla tomando un trago de su vaso con agua. Destiny es muda, regañó Ruby. El chico escupió su agua antes de empezar a toser. ¿Y yo? Tartamudeó, lo siento, no tenía idea. ¿Ya saliste del personaje? Estamos esperando que dejes el aura de chico malo. El joven tuvo un tic en el ojo pero no dijo nada. Una pequeña sonrisa se formó en el labio de Destiny. Se acomodó el flequillo y se apoyó en la mesa tratando de pensar. Quería dormir pero sabía que si lo intentaba las pesadillas llegarían al no tener a Izuku cerca, que ya a estas alturas era la única razón por la que ella podía dormir bien, sin él, solo le quedaba aguantar el sueño hasta que todo acabe. «Hey, ¿tienen cupo?» Un chico de pelo negro y ojos cafés se sentó sin pedir permiso en la mesa, vestía un abrigo negro con detalles azules. Gracias. ¿Cómo te llamas al menos? Preguntó Ruby con una mano en su frente. Shinichi Yamada, respondió. ¿Tú Kirk? Preguntó Sendo. Puedo manipular la tierra, hacer paredes, construcciones pequeñas, etc. Enumero sus habilidades. Y generar pequeños terremotos, aunque no tengo destrezas físicas. Ruby lo iba a rechazar, pero Destiny le dio unas palmadas al chico con una sonrisa. Aceptado. Ruby intentó regañarla. Destiny, ya te dije que. Pero la mirada de la albina la dejó quieta en su sitio. ¿En serio quieres discutirlo ahora? Está bien. Asintió la pelivioleta. Y festejó el nuevo. Ahora solo falta uno. Entonces una bocina sonó en todo el sitio haciendo que todos presten atención. Quedan 10 minutos. Todos se alteraron apresurando el paso. Sepárense. Nos vemos al rato. Ordenó Ruby.
Todos se pusieron de pie en ese mismo momento, tomaron direcciones distintas para conseguir al último miembro. Destiny dio la vuelta en la esquina y escuchó unos sollozos. No debía haber ido al baño aún. Escuchó una voz femenina. Al bajar la mirada vio a una chica de pelo castaño lacio y largo hasta su espalda, habían lentes de marco rojo sobre sus ojos. Pero ya no aguantaba, y ahora no hay equipos libres. Destiny se acordó de aquella chica que Ruby había rechazado, ella no sería como ella. Se acercó a ella, siendo captada por su mirada notando que tenía ojos grises. ¿Qué quieres? Dijo enfadada, no con Destiny, o eso parecía. La albina le extendió la mano. Destiny le sonrió. Ruby y los otros dos estaban esperando a Destiny. ¿No encontraron a un quinto? Todos están cubiertos. Esperemos que aquella haya tenido más suerte. Una mano se posó en el hombro de Sendo haciéndolo ponerse en guardia, pero notó que se trataba de la peli blanca quien sonreía. Cuando se puso detrás de mí. ¿Encontraste a alguien? Preguntó Ruby. Destiny asintió, extendió la mano hacia atrás presentando a la castaña con lentes. ¿Cómo te llamas? La castaña se acomodó los lentes. Dara Iwatani. Mi Kirk es radar, puedo marcar a la gente y tener su ubicación exacta en un mapa mental en todo momento. Destiny vio como ella empezó a aclimatarse con el equipo, Sendo le pareció algo intimidante pero bastó con un sape de Shinichi a la cabeza del peliazul para que ella viera que no era mal tipo. Sin embargo, los ojos de Destiny se posaron en una chica de pelo negro rodeada de personas pidiendo que se una a su equipo. Esta simplemente se negaba pero en su sonrisa se ve que disfrutaba de la atención. Le tomó un momento reconocer el cabello negro y los ojos verdes, era Sasa Nishino, la prima de Izuku. Estaba aquí, haciendo la prueba de nuevo. No sé por qué, pero no me sorprende verla aquí. La pelinegra se dio cuenta de la mirada de Destiny, pero estando bajo su capucha no la reconoció. Pero Destiny sí que la notaba, había hecho lo posible por llamar la atención con su vestimenta, que consistía en una pretenciosa armadura que parecía ser más cara que el sueldo de varios héroes profesionales en color negro, detalles verdes y una placa de armadura en su brazo derecho. La joven se abrió paso entre la multitud mientras se acercaba. No hacía falta ser un genio para saber que simplemente quería marcar su estatus yendo por la persona más indefensa que viera. Hola. Se acercó a ella con una sonrisa, todos a su alrededor al reconocerla como la hija de aquel director de cine Takeshi Nishino no tardaron en corear su nombre y algunos a adularla porque a pesar de ser actriz, estaba aplicando un examen de heroína. Ella saludó con la mano antes de encarar a Destiny con una sonrisa amable. Te vi lanzarte de primera a pesar de esa amenaza de Midnight, eres muy valiente. Lo iba a hacer yo, pero vamos, tu iniciativa fue inspiradora. Dijo estrechando la mano de la albina quien solo la miraba confundida, en este momento no sentía hostilidad venir de ella, pero aún así una alarma en su cabeza le decía que debía alejarse y el calor creciente en su mano solo aumentaba más sus sospechas. Wow, la reconoció así nomás. Tiene un punto, yo quisiera que una celebridad como ella me estreche la mano así. Deberías venir a mi compañía, serías una excelente modelo. Sasa se acercó a su oído y le dijo una cosa con sus verdaderas intenciones. Te aplastaré como a una maldita cucaracha. Y te demostraré que mi fuego es superior al tuyo. Bingo. Ella no sabía que la habilidad de Destiny no era el uso del fuego. Destiny aumentó el agarre que ya sostenía y Sasa sintió la temperatura de su mano subir rápidamente. Una sonrisa inocente se dibujaba en la cara de la albina mientras Sasa intentaba competir con el calor, ojos verdes oscuros y uno celeste se encontraron brillando de sus respectivos dones. Oh, eres una loba disfrazada de cordero. El calor de las manos de ambas se apagó y se soltaron, ambas con el ceño levemente fruncido. El evento está por empezar, sincronicen sus brazaletes con los de sus compañeros y vayan a sus zonas designadas. Habló Midnight desde una distancia prudente, sin saber que acababa de detener una pelea. Sasa le dio una mirada seria a la albina. Tienes suerte de que prefiera mis presas bien cocinadas y no termino medio. Dijo con manos en los bolsillos, dando media vuelta yendo con su equipo. Creo que Darai no es la única capaz de marcar objetivos. Concluyó viendo su mano antes de cerrarla en un puño. Voy a ganar. Al llegar sincronizó su brazalete con el de los demás y cada equipo fue a su respectivo sendero para su prueba. Aquella vez Sasa atacó a Isashi por la espalda. Ella no la iba a perdonar por eso. Si Sasa entraba era casi seguro que atacaría a Izuku de la misma forma. Y mientras Destiny esté viva, Sasa no le pondría un dedo encima a Izuku. De eso se encargaría.
Los cimientos de la ciudad eran sólidos, subían por docenas de metros en esa réplica de ciudad por la que Destiny había quedado totalmente maravillada observando todo desde un piso alto del edificio que les habían asignado. Hace unos días vio unos vídeos de un héroe llamado Cementos, que era un bloque de concreto viviente que podía controlar dicho material, pero nunca pensó que sus obras serían tan detalladas como para crear este tipo de estructuras comparables a barrios urbanos reales. ¿Cuándo iniciamos?, preguntó Garay. Cuando den la señal, la ruta que nos dieron conecta directamente en el centro de la ciudad para llegar, dijo viendo su brazalete. ¿Quieren que peleemos sí o sí?, concluyó Sendo tronando su cuello. Yo digo que vayamos bajo tierra, señaló Shinichi. Seguramente otros ya hayan pensado lo mismo, estaríamos en desventaja con nuestros quirks, dijo una nerviosa Darai. El único que tendría oportunidad en ese escenario sería Shinichi y eso sigue siendo un tal vez. ¿Quién de aquí puede atacar en área?, cuestionó el peliazul. Mi Kirk no es exactamente de área, informó Ruby, mascando una goma de mascar, pero tiene un efecto similar. Masco chicle y las burbujas son explosivas. O sea que todo lo que mastique se convierte en bomba. Cuenta la leyenda que mientras Izuku tomaba una siesta, se cubrió la entrepierna. No, aclaró la chica, solo funciona con goma de mascar. Aunque no me salvo de la diabetes. Cuenta la nueva leyenda que Izuku se descubrió la entrepierna, mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en su cara. Shinichi miró a Destiny quien solo miraba hacia afuera de la ventana. ¿Te nos unes o qué? La albina asintió. Había estado usando el kit de Darai en uno de sus ojos en todo este tiempo, analizando a larga distancia todo lo que podría ser útil y lo que no. Y de todos los dones disponibles, habían dos que le llamaron la atención increíblemente. Que comience la batalla. Sonó con alta potencia varias alarmas que alertaron a todos en la ciudad. Bueno, habló la peli violeta, detrás de todo se escuchaban las primeras explosiones de batalla, ya saben la formación, no se vayan a separar mucho. Entendido. Respondieron los tres a la vez mientras Destiny asintió determinada a vencer a cierta peli negra. No pasó mucho tiempo para que bajaran del edificio, Dara y Shinichi llevaban a los muñecos que pesaban unos 50 kilos sobre sus hombros para llegar lo más velozmente posible a la zona segura que les designaron sus brazaletes. Al parecer Ruby y Sendo tenían razón a medias, todas las rutas se conectaban entre sí, haciendo que deban enfrentar a los demás sí o sí. Destiny, Ruby y Sendo tomaban la delantera como un triángulo de defensa mientras Shinichi y Darai estaban en medio. Destiny lideraba la formación. Entonces escucharon un estruendo y al girar vieron a un tigre humanoide de unos 2,5 metros que los miraba con un rostro furioso. Déjenme decirles algo, grupo de adolescentes desconocidos que serán aplastantemente derrotados, Rat perdió una apuesta y ahora deberá hacerse cargo de ustedes, no es nada personal, pero Rat va a pisotearlos. Viejo, ¿acabas de hablar en tercera persona? El tigre ignoró lo que dijo Ruby y rugió, luego se lanzó contra ellos a 4 patas de las cuales las delanteras tenían navajas en los nudillos al puro estilo X-22 que dejaban profundas marcas en el piso. Dio un salto para atacar, pero fue detenido y encerrado en un domo de tierra. Esto no detendrá a Rat. Empezaba a golpear agrietando el domo, pero se regeneraba cada vez que le hacía un hueco. Lo detendré, sigan. Dijo el pelinegro. Tú eres la defensa del equipo, replicó Sendo mientras una kusarigama de sangre se formó en su palma. Yo detendré al pulgoso. Shinichi asintió, el tigre salió del domo y al mirar gruñó al solo ver a Sendo. ¿A dónde se fueron las presas de Rat? Aquí, se burló el peliazul señalando su ojo. Pues entonces Rat lo sacará de tu extraño ojo rojo extrañamente brillante. Ambos se lanzaron al ataque. Las garras de hueso negro chocaron con la sangre solidificada de la guadaña con cadena. Habrá sido buena idea dejarlo. Gritó Garay. Ahora solo nos queda confiar. Destiny encabeza el ataque ahora, no replicó el Kid de Rat. Pero si el de Sendo y ahora tenía un martillo de aura de píxeles celestes en su mano. ¿Por qué un martillo? Simple. Necesitaba entrenamiento para usar otras armas, pero no para usar un martillo. Un tipo que salió de debajo de la tierra lo comprobó cuando fue golpeado por ese martillo como un topo y fue saltado por el grupo de 4 miembros. ¿Es idea mía o están dispersos?, preguntó Ruby. Darai usó su Kirk, hace rato había marcado a un miembro de 10 equipos y podía ver que estos estaban moviéndose en solitario. Algunos ignoran el tema principal, pero están tratando de derrotar a los otros. Informó. Los pesos pesados están fuera de mi radar. Bueno, eso es malo, Shinichi dijo lo que todos pensaban. Nos abriré paso entonces.
El martillo cambió a una cadena, Destiny la giró y amarró a alguien para arrojarlo lejos y luego dejó ese pedazo de cadena para amarrarlo. Luego, ató los muñecos juntos y se los subió a la espalda para usar la cadena para subir a lo alto de un edificio, dejando a todos confundidos, pero 3 cadenas más lo amarraron siendo subidos a la azotea. «Wow, eres una navaja suiza andante». La elogió Garai. «Sí, pero acá no puedo usar mi Kirk». Se quejó Shinichi al no poder usar su control terrestre en el techo, tan lejos del suelo. Los 3 procedieron a correr de techo en techo, Ruby y Destiny iban una adelante y la otra atrás, sin embargo, Darei mostró ser la que menos resistencia tenía del grupo quedándose levemente atrás. Ruby tuvo que ayudarle a avanzar. Pero entonces, una llamarada verde fue lanzado hacia ellos. Sin embargo, la cadena de Destiny giró en un torbellino que dispersó el calor a los lados, evitando que el fuego le dé de lleno a su escuadra. Al disiparse el humo lo vio a lo lejos, Sasa estaba sobre un edificio cubierta con una enorme armadura formada por costillas de fuego verde y ella estaba en el centro. ¿Kishimoto podría demandarla por copiar su Susanoo? Darei acomodó sus lentes. ¿En serio, Einstein? ¿Y ahora qué? Destiny dio un salto cuando una nueva flecha fue lanzada hacia ellos y la flecha la siguió por otro edificio cercano. No viene por nosotros, la busca a ella, hay que irnos. Ordenó Ruby recibiendo un asentamiento de los demás. Se disculpó mentalmente con Destiny, pero posiblemente ella y Sasa eran los aspirantes más poderosos en esta prueba. Se lo dejaría a ella esta vez y esperaba que pudiera salir bien parada. Cada vez que alguien los atacaba en el camino, Darei lo predecía con su vista, Shinichi lo inmovilizaba y Ruby los acababa con una burbuja de goma de mascar explosiva, quitándole sus bandas de paso. Así acumularon 3 bandas más, eliminando a 3 personas obviamente. Sendo cayó de rodillas por el golpe del tigre, quien sonrió mostrando los colmillos. Era mentira que este examen no tenía idiotas, ¿verdad? Pensó abatido. Es todo lo que tienes. Una ardilla me ha dado más pelea que tú. Y eso que era más pequeña. Pero fue lanzado a volar de un puñetazo de otro estudiante, sin embargo, cuando este volteó a ver a Sendo el peliazul ya se había ido de ahí. ¿A dónde? Rat salió de los escombros bajo los que estaba enterrado y le lanzó una roca al responsable de mandarlo a volar. ¿A dónde se fue el azul? No he acabado con él todavía. Maldito furro, el sujeto random se desmayó. ¿Cómo le dijiste a Rat? El tigre humanoide lo levantó con un semblante amenazante. Deja de fingir estar claramente inconsciente y repítele a Rat lo que dijiste, o Rat te hará despertar a la fuerza. Sendo por su parte estaba tras la esquina de un edificio, podía controlar su sangrado haciendo que su sangre fluya a pesar de los cortes, pero eso no evitaba que las heridas le doliera. Mierda, ese sujeto solo quiere pelear, ni siquiera intentó quitarme mi banda, debo ir a buscar a los demás. Cuando se puso de pie un láser de luz casi le da de lleno, giró y miró a aquella rubia que fue al examen luego de Destiny. Dame tu banda por las buenas y no te usaré de tiro al blanco. Le dijo. ¿Crees que lo haré por las malas? No, Sendo sacó una guadaña de sangre. Será por las peores. Se lanzó al ataque sin pensarlo y eso fue aprovechado por ella que usó un destello de luz para cegarlo, pero eso era lo que Sendo le quería hacer creer para poder amarrarle los pies con su cadena y estrellar a la chica contra un muro cercano y salir corriendo lejos de ella. La rubia se acomodó el pelo cuando se pudo poner de pie. Me engañó el desgraciado. Si lo que quieres es pelear, yo estoy aquí. Ante ella estaba un chico de pelo turquesa atado en una cola de caballo. Sostenía una espada de estoque europeo y le apuntó con ella. «Me vas a dar tu venda». Las manos de la rubia se iluminaron enseñando un brillo amarillo. «Adelante», le dijo. El chico se puso en posición, una luz celeste lo rodeó y le apuntó con ella. Tomó aire y sus ojos y su estoque se iluminaron también mientras susurraba. «Aférrate a ese 1%. ¿Qué es eso? ¿Una clase de eslogan motivacional?» Entonces de una estampida el peliazul fue tras la rubia quien apenas pudo evitar su estoque a toda potencia que dejó un agujero en la pared tras ella. El aura del chico se apagó. «Oh, esto es malo», murmuró. La chica le disparó un láser y él tuvo que esquivarlo a duras penas, pero parte de su pelo fue cortado. Y yo que había trabajado en este flequillo. Tú me volaste parte de mi pelo también, estamos a mano. La rubia tomó una varilla de acero y se lanzó contra él, quien bloqueaba sus ataques con su arma. Destiny estaba esquivando los ataques de fuego de Sasa sin dificultad, podía ver que ella estaba decidida a enfocarse en ella. Un don simple de cadena mezclado con el de Darei le permitía esquivar y defenderse mientras analizaba el aura de su atacante que se lanzó de un salto al piso haciendo un gran estruendo.
Luego un tajo lanzó una onda de fuego verde por el lugar que, de nuevo, fue esquivada a duras penas por la albina, que usó su cadena para deslizarse por el concreto, sujetando un poste de luz como apoyo. Está demasiado centrada en mí. Dos aspirantes atacaron a Sasa, pero bastaba un golpe de mecha de fuego para no solo quemarlos, sino destruir sus bandas también, para acto seguido lanzarlos por los aires sin darles oportunidad de hacer nada. Ven acá, enana de mierda. Un cañón salió del pecho de Costillas, el cual disparó una poderosa ráfaga de llamas concentradas, que Destiny tuvo que dispersar usando su estrategia de antes, pero con eso su cadena azul cedió, teniendo que apartarse para no quedar calcinada por la ira de la prima de su cuidador. Se escondió tras unos escombros, pero el puño del mecha se acercó a ella a toda velocidad como un misil, de no ser por sus reflejos ahora quién sabe cómo estaría de herida. ¿Cómo la derrotó? Puso su cerebro a trabajar a toda marcha, de nada le servía usar la técnica de su enemiga, sabiendo la cantidad de energía que gasta gracias a su análisis previo. Rodó por el piso agrietado y el polvo se acumuló en su chamarra. ¿Vas a huir todo el tiempo? La chica hizo que su mecha aliste un puñetazo de fuego. Porque yo no. El golpe al piso causó una grieta que se iluminó antes de explotar, generando una masiva onda de choque que mandó a la albina a volar, de no ser por su nueva cadena. Cayó sobre una pila de escombros, los cuales se rompieron cuando ella se estrelló como una bala, generando que piedras salgan volando. Eso sí dolió. Tenía la piel roja en algunas partes debido al roce de las llamas de Sasa. Creo que gané, se burló ella mientras se acercaba. No sé por qué esperé más de alguien relacionado a ese inútil. Entonces ella se limpió el polvo del hombro. Sasa sonreía, aquella niña que había bloqueado sus ataques ahora estaba a su mereces. Te demostraré que mi fuego es más poderoso que el tuyo. El ojo de Destiny brilló mientras aún estaba tirada sobre los escombros y a duras penas se levantaba. Ya entiendo. Ese es su punto débil. Había llegado a una idea que podría cambiar su situación actual de un solo movimiento. De un momento a otro, Destiny empujó sus cadenas atravesando la tierra, y de la parte trasera del mecha de Sasa salieron 3 cadenas azules, las cuales se metieron entre las costillas de su mecha para posteriormente sacarla de ahí, lanzando a la chica por los aires. ¿En qué momento? Se suponía que la defensa de su armadura era perfecta, nadie debería tener la puntería para atravesarla. Excepto que Destiny tenía replicado Sun Kirk, que le permitía crear objetos con su aura, el Blood Weapon de Sendo, y Don, que aumentaba la percepción, vista y precisión de sus ataques, radar de Darai. Lo cual le permitió poder sacarla de su armadura. Pero ya era tiempo de acabar esto. Ella no podrá replicar otra armadura en un tiempo. Sasa miró a Destiny apagando sus cadenas para acto seguido mover su mano al frente y usar la otra para jalarla hacia atrás, generando una flecha de fuego que le apuntaban directamente. Te falta aprender una lección valiosa. Deja de gastar energía como si fuera infinita en detalles irrelevantes. Soltó la flecha llameante con una precisión abrumadora y esta fue directo a darle de lleno a Sasa, pero ella usó una ola de llamas para sostenerse en el aire como Endeavor, para evitar caer y bloquear el ataque con una bola de llamas, la cual lanzó en un ataque desesperado. Sin embargo, Destiny extendió las manos y la flecha se partió en varias piezas, las cuales fueron a las extremidades de Sasa, amarrando sus manos y pies, y estas se clavaron en el edificio cercano. Maldita. Intentó quemar las ataduras, pero ese fuego celeste era más potente que sus llamas y le empezaban a doler. Destiny tenía control total de la situación ahora. Corrección. Quien ganó fui yo. La albina empezó a correr lo más lejos posible, y cuando salió del rango de visión de Sasa finalmente soltó sus ataduras. No tenía razón para herirla gravemente en realidad. A ella nunca le ha gustado lastimar. Solo quería darle una lección de no meterse con ella o con Izuku. Ella conocía mejor que nadie la fortaleza de ese chico y este fue un mensaje claro. Déjanos en paz. Sin embargo, su ojo se apagó y ella cayó de lleno al concreto, respiraba agitadamente, le dolía el ojo como nunca. El don de Sasa era demasiado para ella, aunque fuera en pequeña medida, como crear una sola flecha de fuego. Sasa seguramente esté en las mismas, ya que usó demasiada energía en una armadura de huesos de fuego de apariencia sofisticada en vez de reservar energía en lo más vital que era su defensa. Además, mezclar dos dones como radar y piroquinesis le aplicó una horrible presión a su pobre ojo que le causó una vista borrosa, dándole miedo de una degradación en su vista en su único ojo bueno. Vuele, vuele, vuele. Se agarraba el rostro con fuerza, sentía que su ojo estaba por explotar.
Tuvo que pasar poco menos de 2 minutos de dolor constante y punzante antes de poder ponerse de pie de nuevo, y aún tambaleándose, hizo lo posible para ir por una ruta segura para ella, lejos de tener que pelear de nuevo en un rato. No creo que tenga energía para copiar más de 2 quirks más. Ya no tenía quirks que usar. Control de sangre, radar y control de fuego ya no estaban disponibles para ella. Ahora solo le quedaba confiar en su propia intuición. Destiny. Ruby la llamó por su brazalete, si puedes oírme, ven a la zona segura, ya estamos ahí. La albina hizo caso y fue. Los estudiantes iban bajando su número lentamente. En cualquier momento marcarían el resultado. Destiny llegó al lugar donde estaban sus amigos, era una casa de 3 pisos y ellos estaban en el segundo, alrededor todo estaba destrozado, pero al menos habían cumplido la misión. Tardaste mucho. Gritó Shinichi. En un sofá estaba tirado Sendo mientras Darai le ponía un vendaje en su brazo izquierdo. Al menos estás en una pieza, Ruby le palmeó la espalda. Destiny sintió alivio al ver a todo su equipo en una pieza. Pero entonces una pared entera fue volada en pedazos, mandando escombros por todo el lugar, una figura femenina envuelta en una armadura de samurái hecha de fuego verde sólido se metió por el enorme agujero en la pared, una katana llameante estaba en su mano. Mira que hacerme usar mi mejor armadura, la voz fue reconocida por la albina al instante desde el suelo. Tú y yo aún tenemos un asunto pendiente. Deja de huir como una maldita cobarde. Ruby y Destiny se dieron una mirada y la albina se puso de pie mientras su equipo, con su misión cumplida, salieron del edificio y Destiny se levantó, un hilo de sangre bajaba por su frente. Estaba cansada. Sus reservas de aura estaban a menos de un cuarto de su capacidad. Era un tanque a nada de vaciarse. Y aún así no podía tomar un momento para descansar. Y de alguna manera, no sentía ni una pizca de miedo de esa chica ya que sabía que estaban en la misma situación. 2 cañones de vidrio de poca carga que podrían romperse en cualquier momento. Pero absoluta y definitivamente, Destiny no sería la primera en caer. Aún con un hilo de sangre bajando de su frente, tomó un momento para meditar su situación actual y la que sería la posterior. ¿Por qué gastar tanta energía en un objetivo sin sentido? ¿Tanto quieres que te enfrente? ¿Por haber detenido uno de tus ataques antes? ¿Por salvar a un miembro de mi familia de tu fuego? No entiendo a las personas de tu tipo, tal vez podamos tener una charla después donde me aclares estas dudas, tal vez. La albina se limpió la sangre de la frente y miró a la prima de su protector con un rostro molesto y a la vez decidido. Pero por ahora. Te daré justo lo que deseas y más. Ruby y los demás luchaban con los que se cruzaban en su camino, sin embargo, alguien fue mandada a volar como una bala cerca de Darai, a quien casi le da un ataque de pánico en el acto al ver semejante estruendo a solo 2 metros de ella. Unos metros más, y me habrían matado aplastada. Chilló, Sendo la jaló para ponerla detrás de él. La mujer de armadura se puso de pie con su katana en mano mientras más armadura la recubrió poniendo una máscara en su rostro y alzaba su arma. Infeliz. Al fin dejaste de fingir ser una puta corderita inocente. ¿Qué carajos? Shinichi no se lo creía. La figura finalmente salió del humo. Todo el equipo de Destiny escuchó pasos acercarse, al girar vieron a otra fémina en armadura, esta era más delgada, menos robusta e incluso se veía más estilizada que la de la chica que los atacó antes. Destiny miró su mano, ahora su armadura estaba completa. El calor de las llamas persistía pero ya no era doloroso, es más, era hasta agradable, una sensación cálida. El control del fuego para reformarlo en una armadura que produce un flujo constante de energía calorífica es simplemente impresionante. Sasha era alguien increíble por desarrollar una cosa como esta por su cuenta, pero su forma de usarla era demasiado ineficiente. Destiny alzó su mano derecha, revelando que su arma era una cuchilla más corta pero robusta, similar a un machete, pero también fusiona una especie de blaster extraño. Destiny, la voz de Ruby la llamó, haciendo que la mire. ¿Sigues ahí, verdad? Su máscara se abrió revelando su cara. Le dedicó una sonrisa pequeña a sus amigos. Ruby suspiró aliviada, su amiga seguía ahí. Pero de un momento a otro Sasha se lanzó contra la albina y esta tuvo que usar su arma para bloquear el tajo de su katana llameante. Las dos midieron fuerzas, pero Destiny fue más rápida y conectó un rodillazo en la cara de la pelinegra, haciendo que ella arrastre los pies en la tierra. Haré pedazos esa porquería de armadura barata. Gruñó, pero fue ignorada por Destiny quien le hizo señas a sus amigos para que se retiren. A estas alturas Sasha ya sabía la habilidad de Destiny, y no le importaba, quería hacerla añicos a como de lugar.
Hay una diferencia entre el egocentrismo y la pura vanidad, pensó el director Nezu desde su silla, viendo la pela y comparando a Sasa con cierta rubia explosiva.